Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches. Donde quiera que estés en el mundo, soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 655 de nuestra novena temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, 1948, el tercer templo y el engaño profético. En medio del fanatismo profético y las guerras en Medio Oriente, Gilberto Rufat desmonta uno de los pilares del dispensacionalismo. 1948, el tercer templo y los supuestos cumplimientos proféticos. ¿Se cumplió realmente alguna profecía o nos hicieron creer algo que la Biblia nunca dice? Prepárate para una conversación directa, bíblica y sin filtros. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hazlo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Pero bueno, sin más preámbulos, acá tengo a un invitado de lujo, al hermano Rufat. Hermano Rufat, ¿cómo está? Estamos bien, hermanos, gracias a Dios. Muy bien. Hermano Rufat, bienvenido al canal, siempre es un placer tenerlo por acá, la verdad es que me siento honrado porque sé que es una persona muy ocupada, ¿no? Es una persona que tiene ocupaciones que obviamente yo no le quiero quitar el tiempo, pero agradezco mucho de verdad que se tome el tiempo de venir y hablar un ratito con nosotros. Cuénteme cómo está todo por allá, cómo van las cosas. Pues mira, hermano, agradecido a Dios, trabajando en nuestra iglesia local, la primera iglesia, Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor. Estamos en la ciudad de Halton, en Texas, y trabajando en algunos proyectos de libros que tengo. Estoy por sacar ahora el libro de Zacarías, primera y segunda de Pedro, comentarios, y me mantengo enseñando. Estoy dando ahora mismo hermenéutica y ahora en verano voy a dar el libro de Génesis, que estoy entregado en ese proyecto. Creo que el libro de Génesis es un libro sumamente importante para poder entender todo el marco teológico, toda la cosmología, soteriología, eclesiología, todo el ámbito y la gama se requiere de un conocimiento pleno del libro de Apocalipsis. Está la base, el origen, como el mismo libro se titula, el origen, el principio. Entonces, pues estamos en eso. Gracias a Dios de salud estamos bien. Ya te digo que después de los 40, pues ya cuando nosotros vamos a los 50 y tantos, pues ya no se sienten las cosas igual, pero estamos con salud y damos gracias a Dios. Yo pensé que moría hace unos años atrás, casi nadie sabe, me fui operado de cáncer. Así que eso me cambió, no tengo mis tiroides y muchas cosas cambiaron en mi vida. He tenido que trabajar, vivo con un medicamento. Si no lo tomo, muero. Físicamente, así que ahí estamos echándole ganas hasta donde Dios disponga. Claro, buenísimo, no sabía eso, la verdad, pero gracias por contárnoslo, hermano. Sabe, hermano, que desde las veces que ha venido acá al canal, que creo que esta es la tercera, no sé si la segunda o tercera vez, recibo muchos mensajes de este tipo. Aquí Verónica dice: yo era dispensacionalista hace 20 años, después escuché al pastor Rufat y a ti, Pacheco, hablando del dispensacionalismo y se abrieron mis ojos. Recibo muchos de esos comentarios y hay mucha gente aquí en el canal que sin duda se adhiere a la postura dispensacionalista y disfrutan mucho cuando viene al canal. Obviamente no voy a ser deshonesto, que muchas personas también lo ven de una forma muy reticente, creo que es normal, y ahora con todo lo que se ha dado, ¿no?, de la guerra con Irán, Claro. Le hablé ayer, les comento que le hablé ayer al hermano Rufat, le hablé por teléfono y le dije: me gustaría que estuviera en el canal porque creo que lo tengo que decir así, tengo que ser muy sincero, hay demasiado fanatismo, hermano. A veces en algún momento me siento descolocado, siento como que no es mi pueblo, siento como que no soy parte de ellos, siento como que, no sé, estoy en otra línea, no sé qué vaina, porque es demasiado fanatismo, de verdad, lo que se da. Yo no sé si eso ya entre dentro de lo que sería dispensacionalismo, porque ayer, hermano Rufat, estaba escuchando yo, ya le doy la palabra, perdón, estaba escuchando yo a John Hagee, es un pastor de ahí de Texas, y elaboró un sermón que se llamaba Furia Épica, y terminó orando por los bombazos, o sea, que cada bomba caiga en su lugar, y decía: Dios mío, yo no sé si esta vaina sea dispensacionalismo o qué pasó aquí, pero no, hermano, no sé si le pase igual, tenga una apreciación similar, o qué piensa de eso, hermano. La verdad, hermano, que no es fácil, realmente no es fácil ver gran parte del pueblo cristiano sumido en una cultura de guerra
Y es una cultura de guerra simple y sencillamente, y ya voy poniendo algún contexto y podemos hablar de las preguntas o los temas que quiera, pero es una cultura de guerra ¿por qué razón? Simple y sencillamente, porque las profecías que ellos alegan que se están cumpliendo guardan relación con lo que en un marco y en un contexto histórico debía llevar a cabo, emprender Israel en su momento. Es básicamente traspolar lo que Dios le dijo a Moisés, que debía ser el pueblo en la conquista de Canaán, y querer ahora decir que como pues el pueblo no llegó a dominar o a conquistar o a obedecer en todos los ámbitos, este es el tiempo en el que se repita el mismo escenario. Yo no puedo negar que en ese momento dado, dentro de los libros, primeros 5 libros de la ley, ciertamente Dios le dijo al pueblo que entrara a Canaán y conquistar, eso no lo podemos quitar. Y que le dijo que había que destruir 7 naciones que si se emparentaban con ellos, entre otras cosas, iban a terminar tomando sus costumbres y terminarían siendo destruidos como ellos. Pero tomar ese contexto del libro del Pentateuco, especialmente libros como Deuteronomio, y querer justificar lo que se está haciendo hoy, es un soberano disparate abismal. Es algo que no tiene sentido, es descabellado. Y la parte que más a mí me duele, hermano Pacheco, no es solo que hay una gran parte, un sector de la iglesia que abrace eso, sino que sean los pastores los que lo dicen, los que riegan esta voz, porque que las personas se puedan hacer eco o puedan repetir lo que escuchan, pero no deberían ser los pastores los que estén ahí para corregir, para decirle a sus congregaciones, esto debemos tomarlo con cuidado, ese no es el contexto. Eso es lo que me preocupa. Entonces tenemos una pastoral de Suficiente. ámbito totalmente ignorante. Entonces, si es ignorante, esto es un tema sumamente complejo y no me quiero desviar. Entonces, tenemos un problema con relación a su llamado, porque una de las primeras cosas que identifica la Escritura cuando Dios llama a un hombre es que lo capacita para enseñar. Claro. Sí, los requisitos en su mayoría son todos de carácter, pero dentro de ese carácter está el que ese hombre ha sido formado en la Escritura, es apto para enseñar. Y no estamos diciendo que uno debe estar de acuerdo o tener toda la doctrina clara cuando uno inicia. Yo hubiese querido tenerlo de esa manera. Yo he cometido errores, me he equivocado y lo he dicho públicamente y me considero un discípulo. Por eso es una de las razones de por qué cuando se me reconoce el título de doctor, pues sí, estudié y no hay problema, pero yo soy un discípulo. Yo estoy al mismo nivel de los demás. Un discípulo es un estudiante. Eso significa que yo continúo aprendiendo, que hay cosas que no entiendo, que hay cosas que creo que las entiendo y no las entiendo como debería entender, que no supongo que lo sé todo, aunque tal vez las congregaciones creen que los pastores lo sabemos todo, cuando eso es totalmente falso. Así que traspolar ese escenario de guerra, volviendo al tema, porque me puedo ir, ese escenario de guerra, Antiguo Testamento, y querer traspolarlo, colocarlo en nuestro tiempo y decir, bueno, ahora aquel pueblo no cumplió, pero nosotros vamos a cumplir. No tiene ningún fundamento bíblico, ninguno. Es un absurdo. No puedo decir otra cosa. Claro, yo, bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo eso, ¿no? Quiero hacer una dinámica porque ayer me dejaron algunas preguntas en el chat y quiero invitar a la gente, no sé si le parezca, hermano Rufat. Sin ningún problema. Ahorita ya estamos 1,200 personas conectadas, yo creo que van a llegar muchas más. Si ustedes tienen alguna duda que creen que pueda sumar al tema o quieran quitarse la duda, aprovechen al hermano Rufat, yo voy a tratar de seleccionar las mejores preguntas para hacérselas ahorita en un momento, después de que vayamos abordando las cuestiones que vamos a tratar, para que usted la vaya dejando ahí en el chat. Hermano Rufat, usted sabe que dentro del dispensacionalismo hay una fecha que obviamente ha sido enarbolada hasta el cansancio, que es la fecha de 1948. Es decir, para ellos ahí hay el cumplimiento de una profecía, supuestamente. De hecho, yo estoy escuchando ahora al secretario de Guerra, Peter Haxe, no sé cómo se llama, dice que son 3 profecías, 1972, 1948, y todas las guerras de Israel cumplen profecías porque no lo pueden vencer. Yo no sé si eso sea parte del dispensacionalismo, también es difícil saber con lo que van a salir, ¿no? Porque salen con muchas cosas, depende de quién le apueste, Al Duchen, Bolaines, David Diamond, depende de quién escuche, salen con muchas cosas. Pero estoy tratando de ser justo. 1948 dicen que se cumplió una profecía y no lo restringan en la cara, o sea, te lo dicen, ahí está, y tú lo estás viendo. Yo quiero preguntar honestamente,
Se cumplió una profecía en 1948. ¿Cuál profecía se cumplió, hermano Rufat? Yo necesitaría, hermano, hacer la misma pregunta, a ver si alguien me la contesta, porque el 14 de mayo de 1948, lo único que se completa es parte de un programa que era mucho más antiguo, de tomar dominio de esa región con personas que sabemos por la propia literatura que han escrito, ni tan siquiera creen en Dios. Muchos de ellos ateos. O sea que si algo se ha cumplido, es un plan infernal, es un plan de una agenda de dominio, porque interesantemente muchos de ellos no son creyentes, sin embargo acuden, se refugian en las escrituras para querer sostener que no sé cómo, eso no es una paradoja, es una contradicción, que Dios le dio la tierra. O sea, ese Dios no existe, pero Dios nos dio la tierra. Y esa es la tierra prometida y debemos tomar control de ella. Yo necesito que alguien me haga un mapa para llegar ahí. ¿Cómo llego? Si hemos perdido la razón, si hemos perdido el sentido común. Fíjense, no se trata de meramente de la obra del Espíritu Santo. O sea, que la fe que impera en las iglesias del sistema nervioso. La gente es persuadida a todo tipo de locura sin ningún tipo de entendimiento. El 14 de mayo, con todo respeto, no se cumplió absolutamente nada, sino una agenda totalmente sionista de dominio y una agenda de sionismo que va en contra de la iglesia, que yo creo que su audiencia sabe, porque yo le he escuchado decir atrocidades sobre Jesucristo y que tienen en mente el que si no nos sometemos a ellos, debemos ser destruidos. O sea, Edom, la profecía, llamada profecía de Edom, es una profecía que abarca en un pueblo antiguo. Literalmente el consenso es que Edom se convirtió en Roma, Roma pasó a ser el cristianismo y el cristianismo, donde quiera esté, en Europa, ahora su centro principal en Estados Unidos, debe ser erradicado, destruido. O sea, es para mí, se lo digo hermano, para mí es algo descabellado que un sistema que apunta hacia nosotros para destruirnos se ha avalado por el propio pueblo cristiano. Claro, hay unas razones para ello, porque ellos son los que han colocado todas las bases, se han infiltrado en nuestras instituciones, incluyendo seminarios. Yo sé que esto es cosas de las que la gente no quiere escuchar. Sí fueron infiltrados y hace mucho tiempo. Que no queramos decirlo, a mí yo no tengo problema, porque yo no intereso que me contraten. Donde pueda dar clases y se abran las puertas, lo daré, pero no voy a negar las cosas. Fueron infiltrados. Solo hay que ver. El único estudio que usted tiene que ver es cómo llegó la Biblia de Scofield a nuestro seminario. Cómo la impulsaron, cómo la colocaron. De un individuo que al día de hoy no sabemos de dónde obtuvo su grado doctoral. Donde el Dallas Seminary no puede proveer información para decir, si mire, este fue lo que estudió, aquí están los créditos, aquí hay información. No, un doctor de la nada. Donde nunca se había publicado ningún libro, de ninguna obra realmente académica de un buen autor de Estados Unidos. Sin embargo, un individuo que es un fraude en esencia, se le publica en la Casa Oxford, que supuestamente, claro, pues hay que ver quiénes dirigían la Casa Oxford. Es que son muchas cosas que podrían sonar a teorías conspirativas. Voy a detenerme ahí, porque prefiero ir a preguntas que yo pueda ir directamente a la escritura y al menos por la escritura poder identificar, porque si me quedo en esta, hablando de esta manera, pues estamos hablando de tópicos que pueden ser, no sé, interpretados como a gusto, una gama de arcoíris o de colores que la gente quiera. Pero si vamos a la escritura, que es la fuente de autoridad, según nosotros, yo espero que sea así, entonces vamos a ver si cuadra. No cuadra. De hecho, lo primero que a mí no me cuadra, y le digo aquí, lo escucho, hermano, es: ¿cómo es posible que el dispensacionalismo pretribulacional afirme que la profecía de las 70 semanas, que es una profecía fundamental en su esquema, no se cumplió completamente y que hay una supuestamente pausa donde no se ha cumplido la última semana cuando hubo la destrucción de Jerusalén? ¡Rayos! Si hubo la destrucción de Jerusalén, que es el final de la profecía, ¿cómo se puede cumplir el final de la profecía sin que la profecía termine? ¿O es que el ángel Gabriel se le olvidó, a lo mejor en la confusión al bajar del cielo, se le olvidó decirle a Daniel: mira, Daniel,
tú acabas de pasar por la abominación que llevó a cabo a la destrucción del primer templo. Pero quiero que sepa que va a haber otra abominación, pero no es con el segundo templo, es con el tercer templo. Oiga, hermano, no seamos payasos, con todo respeto, eso no cabe en el texto. Si decir la verdad nos mete en problemas, pues que nos metan presos. Pero no tiene, mire lo que estoy diciendo, no hay que ir a un seminario. Es solo pensar dentro del contexto. Daniel tiene a Jeremías, que había profetizado los 70 años de cautiverio. Y Daniel cree que van a ser liberados porque se están cumpliendo esos 70 años. Y cree que la redención va a llegar en ese momento. Está equivocado. Dios lo ama y le envía a Gabriel, el mismo ángel que va a ir a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y va a ir a María para decirles que lo que se había dicho en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. Ajá. ¿Cómo es posible que el ángel no le dijera nada de la pausa y que no le aclarase para que no hubiese confusión, que no sería un templo posterior, el templo que se iba a levantar luego del movimiento posexílico de Babilonia, sino que sería un tercer templo? ¿Dónde rayo está eso? Y si está, ¿dónde está el Nuevo Testamento? La reconstrucción de un tercer templo, porque un versículo que hable de la construcción de un tercer templo no existe. A ver, cuando hablamos del famoso tercer templo, es inevitable pensar, ¿no?, en toda la propaganda que se hace sobre todo en el pueblo judío. Sabemos que Netanyahu habla del tercer templo, sabemos que hay gente muy involucrada en el asunto del tercer templo y sobre todo los dispensacionalistas que dicen eso se tiene que cumplir. O sea, parece ser que ellos desean el cumplimiento de un tercer templo porque para ellos esa sería como una señal del rapto. O sea, ya viene el rapto. No sé si tiene que ser antes del que se levante el templo porque va a aparecer un anticristo para ellos ahí, que es otro tema, ¿no? Mire, hermano, le voy a ser muy honesto en este tema, porque yo estudié en las Asambleas de Dios, mi seminario, ellos son dispensacionalistas de base, y yo recuerdo que con el asunto del anticristo también se ha jugado hasta más no poder. O sea, un día dicen que es uno, otro dicen que es otro, no, ya lo encontramos, ahora es este. Depende también a quién le pregunte, ¿no? Uno dicen que es Jared Kushner, por acá que era Hitler, y luego cuando se van equivocando dicen, no, en realidad eran tipos del anticristo. Y entonces con el asunto del anticristo también van jugando y creando esa expectación brutal, pero el anticristo está ligado al templo, porque ellos dicen que se tiene que sentar en el tercer templo. ¿Es erróneo entonces decir que ellos desean la construcción del tercer templo como hermano, para sus profecías? Ay, Pacheco, este tema es buenísimo. Mire, yo soy un estudiante, lo he dicho, discípulo. Yo también prediqué el dispensacionalismo, creí en la gran tribulación, en el anticristo. No recuerdo si llegué a mencionar que creía quién era, no recuerdo haber llegado a eso. A lo mejor puedo asistir a un video, lo desconozco. Pero sí fui dispensacionalista. No lo fui por estudio, por mi propio estudio, sino porque lamentablemente nosotros, el marco de referencia que a veces tenemos, lo que hemos aceptado y hemos abrazado, sea porque en casa lo enseñaron, en la escuela, en la iglesia, la denominación, el seminario, y dimos por entendido que tuvimos la clase con el doctor Chapatín, y el doctor Chapatín se la sabe toda. Es imposible yo acá, estudiante, decir que el doctor Chapatín no está equivocado. Así que muchas cosas no son de nuestro propio estudio. Ahora, yendo al templo, yo he vuelto al Antiguo Testamento porque ese sistema, una de las cosas que hace es que nos alejó del Antiguo Testamento. Y hay que tener cuidado cómo se usa el Antiguo Testamento hoy, porque hay movimientos de raíces hebreas, movimientos mesiánicos, entre otros, que quieren llevarnos al Antiguo Testamento para anclarnos y fijarnos en el Antiguo Testamento. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero sí estoy diciendo que el Nuevo Testamento no se desarrolla en un vacío teológico y que los pasajes de referencia, el entendimiento y la historia está en el Antiguo Testamento y es necesario estudiarla para entenderla. Voy a dar un ejemplo breve. Yo no he escuchado a casi a nadie cuando está haciendo una exposición, por ejemplo, de Juan capítulo 3, que tiene el versículo posiblemente más conocido, Juan capítulo 3, versículo 16, pasar el tiempo necesario para explicar por qué antes del versículo 16, en los versículos 14 y 15, Jesús está diciendo que Él es el Hijo del Hombre. ¿Y qué relación hay con el Hijo del Hombre y la muerte? ¿Sabía usted que eso es escatológico? Porque el Mesías príncipe en la profecía de las 70 semanas va a morir. Y lo que está diciendo Jesús a Nicodemo es, yo soy el Hijo del Hombre. Y está asociando la muerte del Hijo del Hombre a Números 21.
¿A qué no pasó en Números 21? Bueno, aquel momento dado en que la rebeldía del pueblo llevó a Dios a aquel juicio, están siendo mordidos por serpientes, van a morir. Y Moisés intercede a Dios y le dice, coloca una serpiente, un asta de bronce, y todos aquellos que miren a esa serpiente creyendo van a ser salvos. Sanos en aquel momento, y en la referencia a Juan, salvos. Es un mero ejemplo. ¿Por qué no vamos al Antiguo Testamento para ver qué fue lo que sucedió? Y luego ver cuál es la relación que se está haciendo, qué es lo que se está tomando de esa historia, qué es lo que Jesús está apelando. Bueno, pues un tipo, lo que está diciendo es que esa serpiente en el asta de bronce es un tipo del antitipo, y que el antitipo es Cristo, que Él es el medio que Dios ha puesto. Pero noten quién es el que va a morir en la cruz. El nombre que puntualiza es el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es un término mesiánico que proviene de Daniel capítulo 7. Entonces, necesitamos tomarnos el tiempo. Cuando estamos hablando del tercer templo, la profecía de las más importantes es 2 de Samuel capítulo 7. Y permítame decir brevemente por qué 2 de Samuel capítulo 7. Y van a ver que lo que se está cumpliendo no tiene nada que ver. David se halla en el reinado. Se halla en un tiempo que luego de conquista está tranquilo en su casa. Su casa es de cedro del Líbano. Han logrado retomar el arca del pacto. Y David se encuentra en el capítulo 7 pensando y diciendo, ¿cómo es posible que yo, que soy un rey inferior y tengo al rey de reyes, sirvo al rey de reyes, señores, vive en una casa de cedro del Líbano, y el arca del pacto, que representa la propia presencia de Dios, esté colocada en un tabernáculo de tela? Así que David se propone levantar una casa, un templo que magnifique, que muestre la grandeza de Dios. Ahí es que inicia la cuestión del templo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Dios le va a mandar al profeta para que le aclare que Dios no necesita que le haga templo, le dice, cuando ustedes salieron de Israel, usted me podrías decir, David, cuando yo les pedí a alguien que hiciera un templo? Yo no les pedí, yo era templo para ustedes, ya los cubría sin haber templo. Yo no necesito templo. Vayan por donde veo, lean el capítulo porque está en la escritura. Es que algunos lo que hacen es repetir lectura de libros, no leen la Biblia. Finalmente, para resumir ese capítulo, Dios le dice, mira, yo voy a proveer el tabernáculo, yo voy a levantar casa. Y luego que Jehová dice que él mismo va a levantar el tabernáculo, dice que quien lo va a levantar va a ser un hombre que conforme a la carne sería del linaje de David luego de él morir, pero interesantemente dice que sería llamado por Dios hijo. ¿Quién es ese? El Mesías. ¿A qué voy? Que proféticamente quien levantaría el templo de salvación es el Mesías, no el pueblo. Hermanos, lean su Biblia. Ningún hombre podía levantar el templo porque Dios mismo ni se lo permitió a David. Le dijo, yo proveeré tabernáculo. Y ese es el tabernáculo de salvación, que para decir algo, en Hechos capítulo 15, cuando hay una controversia, yo sé que usted sabe lo que estaba hablando, sobre el mensaje de Pablo y Bernabé con relación al llamado a la salvación a los gentiles, y cómo ellos podían ser parte del nuevo pacto, especialmente la rama de los fariseos. No, espérate, aquí esto está mal, esto hay que pararlo. ¿Cómo que Pablo le está diciendo a los gentiles que por meramente arrepentirse y creer pueden formar parte del pueblo de Israel? No, aquí te tienen que judaizar, tienen que circuncidarse, tienen que pasar por todo el ritual, tienen que aceptar la ley, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que se establece en lo que algunos llaman ese primer concilio de la iglesia? Pues lo que se establece allí en aquella reunión es que Cristo era el cumplimiento de la profecía de Amós capítulo 9, donde establecía que él era el templo restaurado de David para salvación, no a todo Israel, porque nunca se profetizó la salvación de todo Israel. Déjense de decir disparate. Eso viene de Romanos capítulo 11, versículo 26. Y si ustedes van al pasaje de referencia que está en Isaías, Isaías nunca dijo que sería todo el pueblo, sino aquellos que por la gracia de Dios se tornarían a Dios, lo que significa dentro del contexto de Isaías el llamado remanente. Nunca fueron todos. Entonces, en vez de estar leyendo libros
deberían leer los libros de la Biblia, les haría mucho más bien a sus congregaciones defender la escritura que estar defendiendo lo indefendible. Vuelvo al punto, Cristo en Hechos capítulo 15 es el templo restaurado de David, el cumplimiento de la profecía para salvación, no solo al remanente que creería de Israel, sino a los gentiles. Uf, Dios mío. ¿Sabe, hermano? Yo estaba pensando ayer, y creo que se lo pregunté también. Ellos dicen, los dispensacionalistas, que el templo se va a levantar, ¿no? Cuando se dé la famosa paz con el anticristo. Y entonces yo digo, ok, vamos a concedérselos por deferencia. No estamos de acuerdo con ellos. Pero si eso llegase a suceder, ellos tendrían que irse. O sea, ya no tendrían que estar aquí. ¿Qué va a pasar en dado caso que los judíos en Israel logren empezar a levantar su templo y estos personajes que estuvieron creyendo todo este tiempo y vendiéndole a la iglesia no se fueron? ¿Cuál sería se saldrán a pedir una disculpa? ¿Redoblarán la apuesta? Porque para mí está clarísimo. O sea, para mí está muy claro lo que está diciendo el hermano Rufat, ¿no? Solamente lo quería dejar ahí al toque. Pero Sí, quiero pasar No, sí. dígame. Lo que pasa es que con relación a eso que presenta, podían ellos presentar varias cosas. En primer lugar, el premilenialismo dispensacional tiene sus diferentes posturas y colores. Están los que creen que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, o sea, la iglesia antes de iniciar esa última semana, esos 7 años, que en ningún lugar habla de 7 años. Esos 7 años están asociados, no en el Nuevo Testamento, están asociados nuevamente. ¿No habla de 7 años? No, nunca. Todo el mundo habla de 7 años, pero la razón, lo que voy a decir, la razón por la que se habla de 7 años es porque el dispensacionalismo propone que la profecía de Daniel no se cumplió en su totalidad. Y es por eso es que dije que la profecía de Daniel era central y medular para entender todo este asunto. Porque esos 7 años, si se prueba que la profecía se cumplió, no existen 7 años de gran tribulación. Eso es agarrar a alguien por el pelo y quitarle la peluca. Esos 7 años también los dividen. Primero 3.5 años de Bitcoin y de grandeza y gloria. Eso es correcto. Por eso es que está el premilenialismo dispensacional que entiende que la iglesia es arrebatada antes de los 7 años. Los que creen que va a mitad de los 7 años son las posturas más básicas. Y aún hay premilenialistas dispensacionales que creen que la iglesia pasa. O sea, que los creyentes viven todo ese periodo. O sea, que pasan por la tribulación. Lo que estoy diciendo es que, según lo que me está diciendo, podrían haber dispensacionalistas que digan, no hay problema, porque hay posturas. Nos vamos a la mitad de la tribulación. O nos podríamos ir al final. Y la pregunta es, ¿cuándo inicia la tribulación para ellos? Y para los dispensacionalistas que son iniciaría antes de, o sea, iniciaría con el pacto de paz que hace supuestamente el anticristo. Ahí ellos ya tendrían que irse, ¿no? Es que ellos no van a pasar por la tribulación. O sea, estoy hablando. Mira, hermano, aquí hay otro asunto. Es que, ay, hermano. Queremos que se vaya ya. No estoy bromeando, ¿no? Pero hermano, ellos ya se quieren ir. Es que ese pacto no existe en la profecía de Daniel. El único pacto en el contexto y marco histórico que Daniel puede tener en mente es el de Jeremías, y el de Jeremías es que el nuevo pacto, la profecía de las 70 semanas no habla de un acuerdo con el anticristo. Eso es una eisegesis, y eso es colocarle algo al texto que el texto no tiene. Permítame decir algo, hermano Pacheco. Estoy tratando de buscar las palabras. Yo soy torpe, yo lo reconozco. No soy muy. Aquí estamos entre en nuestra congregación la gente llega, y como llega en ocasiones se va porque a veces no soy muy bueno hablando. Casi siempre que estudiamos la profecía de las 70 semanas, me refiero, para la que la gente entienda, estamos hablando de Daniel, específicamente capítulo 9, versículos 24 al 27, colocamos todo el énfasis en la desolación o la destrucción del templo. Para propósitos de la audiencia y que entiendan, ese no es el centro de la profecía. El centro de la profecía hay que verlo en el contexto que está anterior. Daniel está esperando la restauración y salvación del pueblo. Y lo que Gabriel viene a decirle, el total perdón,
el cumplimiento o cuando venga la justicia perdurable, es cuando llegue el Mesías. Por lo tanto, dentro del contexto de la profecía, el pacto que se cumple, el pacto del que se habla, no es ningún pacto con el anticristo, es el nuevo pacto. Es una herejía colocar en la profecía a un anticristo. ¿De dónde sacan al anticristo? Bueno, lo traen del libro de Daniel, pero descontextualizado, porque luego se van al periodo griego y allá van Antíoco Epífanes IV y lo toman como el precursor del anticristo y tienen base en qué sentido. Bueno, pues porque Pablo podría estar haciendo referencia de ese pasaje en segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 cuando habla del hombre inicuo y de pecado, y el pasaje de referencia que toma es precisamente la porción que toca en el periodo griego, pero lo trae simple y sencillamente no para decir que se va a cumplir ahora lo que ya se había cumplido, sino que volvería a pasar en un sentido que el cuerno pequeño de Daniel en los días del Cuarto Imperio, que es el romano, tendría una actitud similar a Antíoco, o sea que él no le importaría el Dios de los judíos. De hecho, si ellos estaban sublevados y ese imperio los estaba conquistando, en la antigüedad se entendía que cuando un pueblo conquistaba a otro, su Dios era superior. O sea, para Babilonia era imposible poder ver que Yahvé, que Jehová, que como usted quiera llamarle, era un Dios superior a los dioses de Babilonia, porque pues, ellos estaban dominando. Por eso es que en la profecía Dios va a tener que coger a Nabucodonosor y humillarlo para decirle, no es tu diosecito el que te ha tocado ahí, es el único y soberano Dios que pone y quita reyes. Tu idea de que estás reinando porque tu Dios te ha favorecido, no, tú eres un instrumento de castigo para mi pueblo en este momento dado. Y como te puse, te quito. Entonces hablar del anticristo dentro de la semana es algo que no viene de la profecía de las 70 semanas. ¿De dónde entonces viene? Viene de Daniel 7 con relación a qué? Al cuerno pequeño ligado a la cuarta bestia, y la cuarta bestia es el imperio romano, donde Daniel va a ver, Daniel va a interpretar Daniel 2. Daniel 2 interpreta la profecía o el sueño que va a tener Nabucodonosor, que dicho de paso, él miraba hacia los postreros días y Daniel lo interpreta. Pero en Daniel 7, Daniel va a tener su propia visión de Dios, sueño de Dios, donde va a haber una visión similar que corresponde a los mismos imperios, ahora con figuras de animales. De hecho, para que alguien entienda lo que digo, por eso es que cuando estamos en Apocalipsis capítulo 13 y se habla de las bestias que salen del mar, porque así salen en el capítulo 7 de Daniel, está hablando de la cuarta bestia. De hecho, el orden que se establece en Apocalipsis capítulo 13 es el inverso del que señala Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel está viéndolo desde su marco histórico, que sería Babilonia, los medos o los persas, o sea, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero cuando Juan está escribiendo, lo ve hacia atrás y está diciendo, esta es la cuarta bestia que ya le precedió Grecia, Medo-Persia y Babilonia. Son las mismas. Es imposible no percatarse de ello. Entonces, en esa visión de Daniel 7, Daniel se ofusca, centra su atención entre un cuerno pequeño, y es ese cuerno pequeño el que le va a llevar a cabo la guerra, y por esa razón, entonces entiendo yo, siempre se busca alguna conexión para tocar el cuerno pequeño y de querer asociar al cuerno pequeño dentro de los días del Cuarto Imperio, que sería el romano, para entonces unirlo a la profecía de Antíoco y querer ver que hubo un pacto o que se hizo un pacto. No aparece tal pacto nuevamente en Daniel capítulo 9. No existe. El único pacto que se está cumpliendo es el que dice el Nuevo Testamento. El nuevo pacto. O sea que el nuevo pacto que haría el Señor Jesucristo con su iglesia, ellos se lo atribuirían al anticristo mentado, ¿no? Eso es lo que hacen. ¡Qué locura! Yo no sé si ellos ni se percatan. Eso es lo que hacen, que cuando está hablando del pacto en Daniel, en vez de entender ellos que el pacto que se viene a cumplir es el cumplimiento del versículo 24,
que ese Mesías príncipe, en Daniel, Cristo tiene 3 referencias poderosas clave. Él es la roca del capítulo 2, Él es el Hijo del Hombre en el capítulo 7 y es el Mesías príncipe en el capítulo 9. Y es el Mesías príncipe quien muere para cumplir el nuevo pacto. ¿Cómo es posible que alguien tome ese Mesías príncipe y haga de ese Mesías príncipe y su muerte y el cumplimiento del versículo 24 y le coloque la figura del anticristo? Wow. Es como una inversión total, ¿no? Es como una transmutación total. Pero mira, hermano, Cristo. Ni tan siquiera una transmutación, es que volvemos a lo mismo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el acuerdo del supuesto anticristo en la profecía de Daniel se da antes de la destrucción del templo. Miren lo que estoy diciendo en el orden. Tiene que llegar primero el anticristo para luego el templo sea destruido. ¿Cuál es el problema? Que el templo fue destruido. Claro. Hello. Hay algo. O sea, No si hay el templo, no hay templo, pues si no hay templo hay un problema, porque no podemos colocar el templo siendo destruido y luego llevar al anticristo y colocarlo luego 2000 años de la destrucción del templo. Hello, hermano. No, y aparte es otro templo que tiene que ser destruido otra vez. Sí, o sea, hermano. la profecía habla de la destrucción del templo, se cumple perfectamente, pero los dispensacionalistas logran ver otro templo ahí en las 70 De hecho, hermano, semanas. son por lo menos 4 templos. Dios mío de mi vida. ¿Por qué? Porque está el templo que fue destruido en el año 586. Que digamos, ese es el primer templo que construyó Salomón. Estaría el templo del año 70, que indudablemente fue destruido. La gente entienda que cumple profecía o no, fue destruido. No existe El tercer templo, que sería el templo en el que según ellos el anticristo se va a sentar. Yo todavía estoy esperando en qué silla, porque el templo no tiene silla. No sé dónde los va a recibir, porque el templo no era un lugar para recibir personas. El templo no es un palacio real donde hay una silla para recibir dignatarios. Por favor, hermano. ¿Qué ocurre con la iglesia? ¿Dónde se va a sentar el anticristo? No hay silla para que se siente. No pueden tomar eso que está diciendo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, de manera literal. Lo que está diciendo es lo que ya Daniel había dicho, que ese cuerno pequeño se entronaría, le importaría un bledo el Dios del pueblo de Israel. Él va a llevar a cabo lo que entiende y va a hacer, pero sentarse en un templo. Hello. Mire, ni tan siquiera, para conocimiento básico de los que nos escuchan, ni tan siquiera todos los sacerdotes podían entrar al templo cuando querían. Nadie entraba al templo que no fuera un sacerdote. Pero miren lo que le estoy diciendo. Estaban divididos en órdenes de 24 y solo participaban al menos 2 semanas durante el año. El resto del año estaban fuera. Ellos no podían entrar al templo como querían. Allí no había un televisor para tener una conferencia, sentarse a discutir temas teológicos. Era un lugar de sacrificio, porque el verdadero propósito del tabernáculo no era exhibir poderío, sino exhibir el problema del pecado y la necesidad de redención. Ese es el verdadero propósito del templo. Era un medio de gracia hasta que se cumpliese lo que el tipo del templo, lo que el templo, que era sombra, representaba la obra de Cristo. Por lo tanto, el autor de Hebreos dice, ya habiendo entrado Cristo, no en el templo hecho de hombre, sino en los cielos mismos. Hello, ¿qué es lo que no se entiende? No necesitamos otro templo, ni necesitamos otro sacerdote. De hecho, el propio libro de Hebreos dice que cuando terminó el antiguo pacto con la destrucción del templo, hubo un cambio de sacerdocio, donde hay un sumo sacerdote que rige sobre los cielos y la tierra, que nunca muere, que es eterno y que no necesita constituir a nadie, y que él es sumamente efectivo en que todos los que hemos creído podamos dirigirnos a él para hallar gracia y misericordia en el oportuno socorro, que es lo que no hemos entendido. Aquí me surge una pregunta, no sé, tengo una preocupación. Yo soy protestante, confieso sola fide. Creo que los hombres somos reconciliadores entre Dios y los hombres en el proceso de evangelizar, predicar el evangelio. Pero si ellos se van a ir, ¿no? Y hablo por ellos que tienen esta creencia, que se van a ir antes,
¿Cómo se salva la gente entonces en ese proceso, no? ¿Cómo se van a salvar? ¿Hay otra forma de salvación? ¿Inventaron también otra forma de salvación o seguirá siendo la misma forma? ¿O qué pasa aquí? La voy a contestar, pero no creo que termine lo de los templos y no fue que me interrumpió. Es que a veces mi mente, disculpe, se va por muchas No, ramificaciones. y yo también estoy acá No, con no se tantos preocupe. temas acá, hermano. Le dije que estaba el primer templo, solo para terminar la idea. El templo del 70, el supuesto tercer templo que está en la profecía dentro de la gran tribulación, pero ese templo termina destruido porque recuerda que es el cumplimiento de ¿qué? De la profecía de las 70 semanas. ¿Dónde va a reinar Cristo en el milenio? Necesitamos otro templo. Ay, mi madre. Bueno, ya habiendo dicho esto, y es más grave, pero es para que piensen. Entonces, prosigamos entonces a lo que me está diciendo. Permítame replantear la pregunta de nuevo. Lo que me estaba... Ok, sí, porque a O ver, la salvación, ya me acordé, perdón. Sí, ¿cómo ¿Cómo se se van a estos salvar? manes, Pues no? yo no sé. Ellos tendrían que contestarlo y digo por qué. Porque casi siempre esta posición premilenialista dispensacional establece no solo que la iglesia se va antes, por lo menos así inició, que se va antes de la gran tribulación, sino que la interpretación de Segunda Tesalonicenses capítulo 2 es que el que detiene a ese hombre o ese ministerio de iniquidad era el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se va. Entonces, en los propios seminarios, cuando se toca el tema en la teología sistemática y en el tema de la neumología o la soteriología, que se estudia la obra del Espíritu Santo dentro de la obra de la salvación, pues se les enseña a los estudiantes que no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda venir a salvación sin la obra del Espíritu Santo, sea desde el punto de vista de que el Espíritu Santo obra en el corazón para persuadirnos, o sea desde el punto de vista reformado, que es el Espíritu Santo quien regenera. Más allá de eso, que eso no viene al caso, sin el Espíritu Santo no hay salvación. Entonces yo necesitaría que me pregunten, que me indiquen de nuevo, me hagan un mapa, cómo llego a esa locura teológica de que se va a la iglesia, se ve el Espíritu Santo y van a vivir en ese periodo, se van a salvar los judíos sin el Espíritu Santo en la tribulación. Y no solo eso, hermano. Recuerde que esa gran tribulación no pone fin al mundo. Da inicio al periodo milenial y dentro del periodo milenial también tenemos la posibilidad de salvación. O sea que si usted está viviendo en la cercanía, digamos que nosotros somos esa generación que está viviendo en la cercanía, si usted no se salva ahora, no se preocupe. Si mañana empezó la gran tribulación, se puede salvar dentro de la gran tribulación. Es como una suerte de purgatorio eso. Claro. Y si por alguna razón no se salva dentro de la gran tribulación y ha sobrevivido, se puede salvar dentro del milenio. Sí, es porque en el milenio también hay salvación. A ver, pero no produce esto todo, o sea, no cortaría el nervio de las buenas obras, porque al final de cuentas, si yo no me salvo, yo tengo otra chance, ¿no? En la tribulación, que me corten la cabeza, cualquier vaina, y yo me salvo. Y si no me salvo ahí y quedo vivo, me salvo también en el milenio. O sea, han creado como una soteriología totalmente distinta a lo que el protestantismo Pero profesa, es que ya ¿no? la tienen, hermano, porque ese sistema establece que Israel se salva sin venir a Cristo en esencia. Hay quienes difieren, pero la propuesta básica inicial del dispensacionalismo pretribulacional es que Israel se salva o es el pueblo de Dios simple y sencillamente porque ellos están bajo el pacto abrahámico. Entonces ese pacto abrahámico ya garantiza, según ellos, la salvación del pueblo. Por eso es que algunos dicen, ni les tenemos que predicar. Ellos se salvan por un marco diferente. Pero eso sería obras. Y el problema es que usted y yo sabemos que el Nuevo Testamento una y otra vez declara que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Todo lo contrario, la enseñanza es que por medio de la ley es el conocimiento del pecado y nuestra condenación. Yo creo que para propósito de la audiencia sería bueno establecer, si no se han percatado, que el modelo soteriológico de la salvación no es Moisés en el Nuevo Testamento. Y van a ver por qué esto es importante. El modelo salvífico, soteriológico, siempre ha sido Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque la salvación de Abraham o la justificación que recibe Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 6, es el estándar que se lleva a través de toda la escritura, de toda la revelación de la escritura, donde la salvación es solo por un acto de la gracia mediante la fe. Eso no es algo de la Reforma, eso no es algo que surgió en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido así. De hecho, esa es la
explicación que el Espíritu Santo da por medio de Pablo en Romanos 4 y en Gálatas capítulo 3. Me llama la atención aquí algo sobre cómo llegaron a la conclusión de que lo que detiene a la manifestación del hombre de pecado es el Espíritu Santo. Supongo que están hablando del catejo, el famoso catejón, ¿no? Sí. A ver, nadie en la historia de la iglesia ha sabido básicamente qué es el catejón. O sea, que ellos gozan de una revelación que nadie ha tenido, porque cuando yo debato con los católicos, ellos dicen tutelar una tradición oral, ¿verdad? Y yo les pregunto, si tú tutelas la tradición, dime qué es el catejón del que habla Pablo. Nadie lo sabe. Pero entonces los dispensacionalistas sí lo saben. ¿Cómo llegaron a la conclusión de eso? De verdad me interesa saber eso. O sea, si ellos gozan de una revelación superior. Con toda honestidad, hermano, no lo sé, porque aún Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 es conocido por aquellos que van a estudiar, ¿verdad? La historia en términos de la interpretación de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 como uno de los capítulos más difíciles en su interpretación, donde grandes teólogos no tuvieron ningún problema en confesar que no sabían qué realmente era lo que lo detenía. Yo lo que no puedo entender es cómo movimientos que en sustancia muchos de ellos alegan tener casi un monopolio del Espíritu Santo, no se ve la obra del Espíritu Santo en términos de mantener consistencia con la Escritura. Porque si el Espíritu Santo fue el agente que obró dentro de la revelación y la inspiración de la Escritura para que fuese comunicada de manera efectiva, yo esperaría que una persona que es llena del Espíritu Santo, que habla del Espíritu Santo, se conforme a lo que el Espíritu Santo ya habló. Entonces no es sencillo porque allí no lo dice al menos con claridad. No lo dice con claridad. Yo escribí un libro no hace tanto sobre Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y mi conclusión es que es Nerón y yo doy las razones. Si estoy equivocado, pues podría hacerlo, pero doy mis razones de por qué Segunda Tesalonicenses corresponde al cuerno pequeño de Daniel. Y sin ánimos de atacar, y ni voy a mencionar nombre, tenemos personas que hablan de un cumplimiento del libro de Apocalipsis parcialmente, porque yo no creo que es completo, del libro de Apocalipsis, pero luego se saltan a la conclusión de que el anticristo es futuro. Yo respeto la posición, pero les voy a decir por qué creo que esa posición no es correcta. Porque no se puede desmembrar al cuerno pequeño de los días del Cuarto Imperio. O sea, el cuerno pequeño, yo no lo puedo colocar donde a mí me dé gusto y gana. El cuerno pequeño proviene de la profecía de Daniel 7 y especialmente con relación al Cuarto Imperio. Y se lo explico mejor. Ese Cuarto Imperio es el Cuarto Imperio que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Y es innegable porque ahí casi hay un consenso. Entonces, ¿cómo puedo tener el Cuarto Imperio cumpliéndose en Apocalipsis y luego traspolar y decir, sí, pero el Cuarto Imperio está aquí, pero el anticristo va a surgir 2000 o 3000 años después? Solo para que tengan una idea, yo trato de ser consistente. Me gusta la filosofía, me gusta estudiar, me gusta pensar. Creo que Dios me dio la cabeza para pensar. Y uno no puede contradecirse. Yo me he dado cuenta de que una de las clases que faltan en los seminarios es una clase de cómo pensar bien, una clase de cómo no contradecirse, o sea, de las leyes de no contradicción. Porque entramos en contradicción y en ocasiones, lamentablemente, ni cuenta nos damos. Yo no. ¿Sabe, hermano? Perdón que lo interrumpa. Me doy cuenta también de algo respecto a la postura dispensacional. Me doy cuenta de algo de que no es falseable. O sea, si tú quitas una pieza de la postura, se derrumba toda. Por ejemplo, la postura depende en un grado máximo de la supuesta pausa. Sin la pausa, la postura no funciona. O sea, no hay forma de que la postura en su conjunto funcione a menos que primero aceptes la pausa. Entonces hay como una petición de principio. Primero acepta la mentada pausa, que no la ves por ningún lado en el texto, y si no aceptas la pausa, la postura no funciona. Pero sucede lo mismo con el asunto del catejón. Si tú quitas la idea de que el espíritu es lo que le detiene, no funciona el asunto del rapto secreto, o el rapto en dos fases. Entonces hay muchas peticiones de principio en la escuela, ¿no?, que no funcionan. O sea, que las tienes que aceptar primero para que el sistema funcione. Si tú vas a la búsqueda primero y vas leyendo el texto, no las necesitas. Entonces, primero tienes que aceptarla. Es como la infalibilidad papal. Primero aceptas la infalibilidad papal y luego entiendes la infalibilidad papal, ¿no? Eso es, así me doy cuenta, ¿no? Primero tienes que aceptar estas cosas, si no, no funciona el sistema.
Y uno les pregunta, ¿y dónde está ese tercer templo ahí en Daniel? ¿O dónde está la pausa? No, es que primero tienes que aceptarla para que funcione todo el sistema, porque si no se cae todo completo. Hay muy buenas preguntas acá en el chat, hermano Rufat. Sí. La gente está encantada, estamos 2000 personas conectadas, pero antes de pasar las preguntas, escuché el día de ayer Sí. a un pastor de esos de Estados Unidos que son muy prolíficos, diciendo que la guerra en Irán es la antesala de la guerra de Gog y Magog. O sea, que estamos viendo ahora mismo ya los principios de la guerra de Gog y Magog. Y le digo, hermano Rufat, depende de a quién le ponga la mirada, ¿no? Porque también escuché yo a Bolaños, que es un referente del dispensacionalismo, diciendo que la cúpula de hierro es el cumplimiento de Apocalipsis 12. Y uno Oh, dice, my goodness. no, sí, de verdad lo dijo. Dice que Apocalipsis 12... Gracias por hacerme reír, que es bueno Sí. durante el día uno reírse. Dice que Apocalipsis 12, donde habla de que se le darán 2 alas a la mujer, dice que esas alas son las saetas, o sea, los cohetes. De verdad no miento, lo dice así, de forma así, totalmente libre y sin reparos. Y ayer estaba diciendo este pastor John Hagee, al que le mencioné de Texas, que es muy prolífico, diciendo Sí. que estamos en la antesala de Gog y Magog. ¿De dónde sacan eso de Gog y Magog? Mira, hermano, para empezar, y voy a decir de dónde viene, eso viene de Ezequiel, específicamente los capítulos 38 y 39 de Ezequiel habla de Gog y Magog, que es lo que hace referencia en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Pero antes de llegar ahí, le comentaba, y quisiera decirlo a la audiencia, que yo no puedo entender nuevamente cómo el sector relativamente amplio de la iglesia que cree en el dispensacionalismo pretribulacional puede tan siquiera dar su oído a que estamos ante la antesala de Gog y Magog por una sencilla razón. Nuevamente, hermano, no hay que ir al seminario para lo que voy a decir. Si ustedes buscan cualquier tabla o esquema de los acontecimientos que supuestamente van a ocurrir dentro de esa posición escatológica, Gog y Magog es la última batalla o el juicio que desencadena la eternidad. Déjenme ponerlo de manera más sencilla. Antes de Gog y Magog tiene que estar el milenio. Y antes del milenio se debe dar Armagedón. Y Armagedón es parte de la gran tribulación. Hello, si no se ha cumplido tan siquiera la gran tribulación, no hemos iniciado, según ellos, el periodo milenial. ¿Cómo rayos podemos estar en Gog y Magog? Luego culpan a veces a César Vidal, y no los quiero defender, de usar palabras como que son tontos o idiotas. Claro. Pero es que la idiotez reina. Vivimos en un mundo de la insensatez, donde la gente se peina el pelo, se recorta, se pone tinte, pero parece que eso le ha matado las neuronas. No piensan. Y no piensan porque no pueden pensar bien, porque para pensar bien el marco de referencia, si hemos de ser objetivos, tiene que partir de la escritura. Porque si no partimos de la escritura, pues vamos perdiendo ahora mismo el tiempo. ¿Por qué perdemos el tiempo? Porque esto es una conversación subjetiva de qué es lo que a mí me parece y qué es lo que a usted le parece, y vivimos sumidos en un mar de ideas y cada cual pesca lo que le parece. Pero si la Biblia es palabra de Dios, como nosotros los creyentes afirmamos, si es la regla de autoridad, fe y práctica en materia de todas las cosas de la vida, entonces debemos circunscribirnos a la escritura. Si el principio de la reforma es que la Biblia interpreta la escritura, pues no son los periódicos ni son los magazines. Presente el libro, capítulo y versículo y la interpretación clara y contundente de cómo ese pasaje conduce esa interpretación. Pero decir que el domo de Israel es Apocalipsis 12 no lo digo. Eso es Voy más a que un pecar. disparate. No, la realidad es que yo le voy a decir, es un disparate de malísimo gusto, porque supone que esta gente que son los pastores promueven la ignorancia a niveles supinos. Esa es la realidad, ¿no? Y obviamente la gente escucha el compromiso que llega a tener el pueblo evangélico con estas guerras, con estos conflictos armados, porque ven a Israel como el reloj profético, y entonces nos tachan de tontos, efectivamente, y nos meten a todos en el saco, ¿no? Yo me deslindo totalmente de esas cosas, porque efectivamente, a ver, cualquier seminario, cualquier clase de hermenéutica la van a enseñar a ustedes a interpretar correctamente, para empezar, qué tipo de documento estamos interpretando, cuáles son las bases para interpretarlo, como para terminar concluyendo que es un cohete. O sea, que Apocalipsis 2 está hablando de un cohete, ¿no?
y específicamente un cohete de Israel, de un Patriot está hablando, ¿no? Una locura total. Pero no lo quiero enojar, no, Rufat. Es que, hermano, pero así están las cosas en el mundo. Si alguien de una lectura a Ezequiel 38, 39, el escenario no es Israel atacando a Irán. En todo caso, serían Irán o otras naciones atacando a Israel. O sea, ni tan siquiera el orden en esencia se conforma. Alguien me dijo una vez, y de hecho lo considero un falso maestro, que lamentablemente lo tuve en mi casa sin saberlo por un tiempo. Hizo una expresión que hoy claramente lo describe. Me dijo: Rufat, en casa de ciegos los tuertos son reyes. Él se consideraba un tuerto, pero él decía: yo no necesito los dos ojos. Dentro del ambiente en el que yo estoy, y lo digo lamentablemente, hablaba de la iglesia, dentro de la ignorancia, dentro de ese desconocimiento, yo me muestro, o soy para ellos, un hombre entendido. Mientras la iglesia no estudie la escritura, mientras los cristianos no busquen avanzar en su desarrollo teológico serio, van a ser presa no solamente de los falsos maestros, sino de personas que posiblemente muy bien intencionadas y de buen corazón les están diciendo un disparate. Y yo sé que eso es real porque ese disparatero fui yo en ocasiones. No estoy que poniendo el dedo en otro. Ese disparatero, yo puedo ir al pasado y ver un hombre muy entregado, siempre he sido apasionado en lo que creo, firme en lo que creo, para moverme cambio, pero me tienen que presentar la evidencia y yo poder corroborarla y entenderla. O sea, yo sé lo que es ser un hombre apasionado, con buen deseo, diciendo algo que no se corresponde a la verdad. Por eso es que hay un principio que Pablo establece en la escritura: escucharlo todo y retener lo bueno. Y suena fácil, pero no lo es. Para poder retener lo bueno necesitamos, en esencia, conocer lo bueno. Y conocer lo bueno implica conocer la doctrina. El marco doctrinal, aunque sea básico, son como las dos vías de una carretera que nos mantienen en el camino. O sea, conocer el cuerpo básico de las doctrinas, de esa enseñanza básica, nos ayudan, aunque no lo sepamos todo, no lo tenemos que saber todo, a cuando escuchamos algo decir: no, hay algo mal, porque eso va en contra de la doctrina del Hijo. No, eso atenta, eso es lo que estamos diciendo. Es como el doctor Walter Martin, que era conocido como un experto en sectas y en otras cosas, y le preguntaron: hermano, ¿cómo usted puede trabajar con tanta creencia? Y él dijo: es que yo no tengo que saberlo todo. Lo único que se requiere es saber lo que es verdadero y saberlo bien. Porque una vez se sabe lo que es fundamental en esencia, el resto es la luz que nos ayuda a poder iluminar la oscuridad que viene como si fuese luz. A ver lo que, por ejemplo, dice Pedro o Judas. Judas dice: esas nubes sin aguas. Claro. Que son arrastradas. A ver, hermano, ¿sabe que yo, por la línea del canal, intento sobreenfatizar sobre estos personajes porque a mí me causa, o sea, mi personalidad es así, a mí me causa mucho escozor y bochorno escuchar a pastores diciendo cosas así desquiciadas como la que le acabo de comentar. Y entonces he escuchado a muchos dispensacionalistas decirme: no, pero es que estás exagerando, es que tienes de referente al Duchin. Bueno, no lo tengo yo. A ver, los dispensacionalistas de larga data los han tenido ellos, no yo. Se me citan a Daimon, me citan al Duchin, me citan a Bolaines, todos ellos se llaman doctores y masterclass y todo esto. Pero voy a darles la justa medida de lo que dicen. Entonces muchos de ellos dicen: no, mira, es que hay otro dispensacionalismo que es más intelectual, que es el dispensacionalismo revisado. O progresivo. O progresivo. Esto es mucho más intelectual, no nos metas en la vaina con al Duchin. Ok, no lo vamos a meter ahí, aunque ellos han sido los referentes de Latinoamérica, aunque no les guste. Hábleme un poquito del dispensacionalismo revisado. ¿Es mucho mejor, como ellos lo dicen? Nada, mira, estos sistemas que salen aparte, como el progresivo, entre otros, lo único que buscan es tratar de acomodar o resolver los errores o horrores doctrinales que ellos mismos reconocen planteaba la primera escuela o los proponentes de la escuela principal, o sea, y en su origen premilenial dispensacional. Ay, a ver, hermano, tengo que decir esto. A ver. O sea, la existencia del dispensacionalismo revisado
da por hecho que el dispensacionalismo clásico estaba lleno de errores. O sea, eso no nos sí, daría en la muchas razón. áreas. Ay, mi madre. Claro, porque por ejemplo, tratan de corregir la división entre dos pueblos, que se establece como un pilar. Tratan de corregir dos pactos de salvación, lo que hablamos. Israel se salva por el pacto abrámico y nosotros nos salvamos por medio de la gracia en Jesucristo, por la fe. Entonces ellos, dándose cuenta de que eso no es consistente con la Escritura, que no es otra cosa que lo que acaba usted muy bien de entender, que las bases del sistema estaban erradas, entonces tratan de replantearlo y buscar un consenso o un punto intermedio para que el sistema no sea implosionado completamente. Y este sistema es nuevo, el dispensacionalismo revisado es un tanto nuevo. No lleva tanto tiempo en ese sentido, sí es más nuevo, mucho más nuevo. O sea, los dispensacionalistas porque revisados... el clásico era el que proponía lo que por lo general casi estamos hablando. El progresivo no todo el mundo lo conoce, pero lo importante del progresivo. Luego podemos hablar en otra ocasión con calma sobre sus diferencias. Podemos colocarlos y ver los pros y los contras. Pero claro, en principio, para que sea sencillo, el progresivo es un ataque directo al dispensacionalismo. Claro, diciéndole los pilares y las bases de la esencia de lo que hemos creído no eran correctas. Hay que corregirla y es una corrección a lo que postulan muchos hoy. Claro, por puro sentido común, si usted viene a hacer alarde acá del dispensacionalismo progresivo, tácitamente lo que nos está diciendo es que efectivamente la crítica que se le hizo al dispensacionalismo clásico estaba bien. Las bases del dispensacionalismo clásico estaban erradas. Ve, hermano, eso es razonar. Yo no tengo que decírselo, se deduce, se desprende. Qué bueno. Claro. Bien, ahora sí, hermano, quiero pasar a algunas preguntas muy interesantes. Quiero ser justo con la audiencia, tiene algunas preguntas ahí inquietantes y hay algunas muy buenas, la verdad. Por ejemplo, tengo esta, a ver, las estuve separando, deme un minuto, hermano. Tengo algunas preguntas, por ejemplo, como esta que aparte aquí. Pusieron pregunta, hermanos, si tienen pregunta, pongan así, pregunta, redáctenla bien, no quiero hacer una mala lectura ni malinterpretar. ¿Cómo se interpreta el tema de las dos higueras, la que se secó y la que reverdeció, si no es Israel? Entiendo que ellos lo asocian a 1948, por eso le hice la pregunta al principio. ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? Mire, la cuestión de la higuera inicia con Jeremías y de los higos tan malos que de tan malos serían destruidos y de los higos buenos que serían preservados. Y luego entonces en el Nuevo Testamento, pues el juicio que derrama Jesucristo sobre la manifestación de la higuera. Esa higuera no es el cumplimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. No existe tal cumplimiento. O sea, esa higuera, todo lo contrario, se habló de que sería maldecida, de que sería destruida y tenía que ser destruida por una sencilla razón. El sistema antiguo testamentario nunca, escuchen bien, amados hermanos, eso está en Gálatas capítulo 3. La ley nunca precedió al pacto y el pacto inicial se dio mediante una promesa. Por eso es que Pablo aclara que la ley que vino 430 años posterior nunca tuvo el propósito de abrogar, de cancelar, de cambiar la forma o manera en que los que han de ser salvos serán salvos. De hecho, se explica el verdadero propósito de la ley, que es el conocimiento del pecado y la condenación del estado en el que el pueblo se encuentra para que el pueblo de Israel entendiese que estaba perdido. O sea, el propósito de la ley es todo lo contrario. No era una escalera, no era un medio de salvación en el sentido de cumple con esto y eres salvo, sino que esos 613 mandamientos, o misbot como le llaman otros, tenían el propósito de mostrar que la ley, o sea, lo que Dios demanda, cubre todas las esferas de la vida del ser del hombre. Dios debe ser honrado, amado y debe ser exaltado en todas las áreas para que el pueblo se diera cuenta que no era una sola cuestión de un ritual religioso, sino que mi vida como padre, mi vida como ser humano, mi vida ante el Estado, todo estaba envuelto allí y que no había forma ni manera de yo ser justificado. O sea, entonces la ley sí tenía el propósito de conducirnos al Salvador, porque lo primero que Dios hace en la obra soteriológica es
permitirle al hombre entender que está perdido. Oiga, si usted no está perdido, usted no necesita un salvador. Claro. Pues la ley viene a ser el condenador, la ley viene a mostrar nuestra incapacidad para entonces llevarnos al único que puede justificarnos. El cierre del antiguo pacto se tenía que dar conforme a Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28, y dicho sea de paso, es el eje central de parte de la explicación de la carta a los hebreos, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 10, donde se establece que lo que estaba por viejo estaba próximo a desaparecer, y lo que estaba próximo a desaparecer era el antiguo pacto, tenía que desaparecer, hermanos, y por una sencilla razón. Porque el Antiguo Testamento profetizó que los gentiles formaríamos parte. De hecho, en el pacto de redención ya estaban los gentiles, independientemente de que hayan sido predestinados o que Dios en su omnisciencia los haya visto. Aquellos que Dios vio que se iban a salvar, aquel pueblo que fue redimido en la eternidad, aquel pueblo por el cual Cristo moriría, ese pueblo, ya en ese pueblo estaban los gentiles. Dios no reajustó su plan A en un plan B por la caída de Israel, como propone este sistema. Entonces, la maldición de la higuera ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Israel caería, como se establece en Deuteronomio 32, en el cántico profético de Moisés, para decir en el versículo 21 que la caída o maldición de los impíos de Israel, no de todo Israel, sería el momento que dentro del plan de Dios abriría las puertas completamente el evangelio a los gentiles. Uf, buenísimo, buenísimo. Acá hay otra pregunta. Hay muchas preguntas, la realidad. Acá hay otra que también está interesante. Dice, duda honesta. ¿Por qué la palabra iglesia aparece 19 veces en el Apocalipsis y 0 veces en Apocalipsis 6:19 si la iglesia supuestamente va a pasar la tribulación? Déjeme decir una cosa respecto a esto. Hablamos ahorita de razonar correctamente, y esto se llama non sequitur. O sea, este es un argumento ad silencio. No está la iglesia, ergo el rapto es verdadero. O sea, esta no es una forma correcta de razonar, pero esa es mi apreciación. Pero adelante, man. De hecho, me uno a sus palabras. No solamente no es una forma porque no se razona a partir del silencio, sino que encima de eso, es decir, que en la mayoría de las cartas no se habla de la iglesia, porque no se usa la palabra iglesia. O sea, a ver cómo lo explico, porque es que a veces me quiero yo mismo alar los pelos. Si para creer que se habla de la iglesia tiene que aparecer exactamente la palabra iglesia, pues entonces estaríamos diciendo que en alguna de esas cartas que nosotros decimos que fueron escritas iglesias, no se le habló a la iglesia porque no aparece el término iglesia. De hecho, quien hace la pregunta no sale del vacío. Yo estoy seguro que nunca ha hecho un estudio. Es que ese es parte del discurso y los argumentos del dispensacionalismo pretribulacional para decir por qué el capítulo 4 de Apocalipsis presenta el rapto, porque ya la iglesia no se encuentra, y entonces ellos aprovechan ese argumento que le parece a algunos que un argumento tan elaborado, tan fuerte, tan... Pero, hermano Rufat, ¿no estarían ellos inventando el propio criterio sobre el cual ellos van a basar su teología? Es decir, puede haber cientos de respuestas que pudieran ser muy buenas, pero ellos introducen su propio criterio. Por eso digo, no es un non sequitur, no se aparece la palabra iglesia, ergo el rapto que yo profeso es verdadero. O sea, ellos establecen el propio criterio y luego lo imponen sobre los demás como una petición de principio. Me parece que no es una correcta hermenéutica eso, porque efectivamente si en las otras cartas no se habla de la iglesia, yo podría llegar a las mismas conclusiones que ellos. No lo oí. De hecho, el libro de Apocalipsis utiliza el lenguaje que se utiliza en otras partes del Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. Cada vez que se habla de los santos, cada vez que se habla de la esposa, es una referencia directa a la iglesia, hermano. No tiene que aparecer la palabra iglesia. Bueno, hermano, de verdad que es un argumento, con toda honestidad, flojísimo. Yo no lo compro. Búsquense otro porque no lo compro. Muy buena respuesta. A ver, tengo otra por acá. Pregunta David Moore. Zacarías 14:4, donde habla que se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos, ¿a qué se refiere, por favor? Déjeme añadir algo ahí, porque ayer estuve yo debatiendo un poco con un adalid de ahí del dispensacionalismo en Twitter, y él decía que tenemos que estar a favor del Estado de Israel, porque si no estamos a favor del Estado de Israel, entonces ¿dónde va a venir el Señor Jesús? Y el Señor Jesús tiene que venir al Estado de Israel, entonces tenemos que apoyarlo. Hay una obligación profética de los cristianos a apoyar.
Obviamente que ese tipo de cosas a mí se me hacen un compromiso desquiciado con el sionismo, pero solamente quería añadir eso, porque hay mucha gente que tiene este tipo de argumentos. Mira, hermano, Zacarías capítulo 14, en todo caso, es el pasaje de referencia para entender por qué el mensaje profético, conocido como el mensaje más largo y más importante para algunos, al menos en los evangelios, me refiero a Mateo 24 y 25, se da sobre el monte de los olivos. Exacto. Si ustedes notan, ellos salen del templo. Los discípulos le muestran el templo, pero la conversación, el discurso sobre lo que va a acontecer con el templo se da sobre el monte de los olivos, como cumplimiento de Zacarías 14. Pero todavía más, déjeme decirle más, es que en el Antiguo Testamento, para su conocimiento, ya esto había sucedido. Usted dirá, ¿cómo que había sucedido? Sí, porque los que estudiamos escatología con seriedad sabemos que el Antiguo Testamento, los elementos que ocurrieron en la abominación o en la desolación que llevó a la destrucción del templo, se utilizan y se repiten. Si usted abre su Biblia, yo voy a abrir mi Biblia, en el libro, quiero probárselo, del profeta Ezequiel. Miren lo que ocurre en el libro del profeta Ezequiel. El pasaje clave es el capítulo 11. En Ezequiel capítulo 11, antes de la destrucción del templo, una de las primeras cosas que va a ver Ezequiel es que la gloria de Jehová, que en el Nuevo Testamento la gloria de Jehová es Cristo, en Juan 1:14, Él es la gloria de Jehová, que la gloria de Jehová abandona el templo. O sea, esa última instancia de Jehová en el templo o de la gloria de Jehová lleva a la destrucción del templo. Y el lugar que se sitúa, los comentaristas entienden claramente que es el monte de los olivos. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículo 24. Y la gloria de Jehová se elevó de medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y el monte que está al oriente de la ciudad, puede buscarlo en los comentarios, es el monte de los olivos. Miren lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que los elementos asociados a la destrucción del primer templo se repiten. Para que usted vea lo que estoy diciendo, cuando se habló de esta destrucción que vendría, se habló de la misma manera del fin. Y usted dirá, ¿cómo que del fin? Oh, sí, del fin. Si ustedes buscan sus Biblias en Ezequiel capítulo 7, miren lo que dice la Escritura. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene, el fin viene. Miren el versículo 6, solo por darle alguno. Viene el fin viene. Este fin no era el fin del mundo. No solamente eso, sino que en medio del fin, ¿sabe lo que surgió? Que se iban a preservar una serie de personas que serían selladas antes de la destrucción del templo. O sea que los sellados, esa imagen de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, también proviene de lo que había ocurrido ya ante el escenario que lleva a la destrucción del primer templo. Así que el monte de los olivos es utilizado para decir que se ha cumplido. El que Jesús lo diga desde allí, que es la gloria de Dios, y que dicho sea de paso, una vez se fue de allí, no subió al monte de los olivos, está diciendo que cuando Jehová en Zacarías pusiese los pies finalmente por última vez en el monte de los olivos, eso era una profecía que marcaba el juicio de Jerusalén. Entonces, hermano, no quieran colocar eso en otro lugar. Yo creo que hay problema, hermano, con la profecía de doble cumplimiento y no me alargo aquí. Cabe la profecía en términos de un cumplimiento en ocasiones parcial en su tiempo, y siempre tiene que tener un cumplimiento en su tiempo y un cumplimiento mayor, porque es un tipo de algo que va a ocurrir. Uno de los ejemplos clásicos es Isaías capítulo 7, con relación al niño que iba a nacer. Ciertamente llegó a nacer un niño en aquel tiempo, pero obviamente cuando se describe ese niño y los nombres que se le dan en el niño, no constituyen el niño que estaba en sus días.
porque era un tipo de aquello que iba a ocurrir. O sea, sí hay base en ocasiones, ciertas profecías, pero cuando son así es porque la profecía apunta a algo que no se ha cumplido. Aquí voy. Pero cuando una profecía se cumple, yo no puedo seguir estirándola y colocándola cada vez que me dé la gana. O sea, si la profecía al momento tiene un cumplimiento parcial, porque posteriormente va a tener su final cumplimiento, una vez tiene su final cumplimiento, yo no puedo utilizar la misma profecía para querer colocarla cada vez que a mí me venga en gana. Ya no podríamos leer ni siquiera las profecías, ¿no? Porque no, porque nunca sabríamos cuándo se cumplen. Exactamente. Nunca sabríamos cuándo se cumplen, exactamente. Ay, señor. Vamos a ver, por acá tengo otras preguntas muy interesantes, hermano. Dice por acá, dice David Ruiz, si Dios hizo pactos incondicionales con Israel, como el pacto abrámico y el pacto davídico, ¿cómo se cumplen esas promesas si Israel como nación ya no tiene un papel futuro distinto de la iglesia? Mire, es bien sencillo, hermano. Y aquí viene parte, eso sería muy bueno. De hecho, es algo que en Génesis voy a tener la oportunidad de discutir con calma con los estudiantes. Yo creo que es un mal entendimiento de Génesis, principalmente iniciando en el capítulo 12. Posteriormente el 15 y así sucesivamente. Yo no puedo negar que cuando, por ejemplo, en el capítulo 15 del libro de Génesis, Abraham es justificado por la fe, y si le han leído el capítulo, una vez es justificado, Dios le va a pedir unos animales para hacer un sacrificio, donde los animales debían ser cortados, colocados. Abraham mismo se va a quedar dormido. Esa imagen que proyecta que el pacto sería seguro, que el pacto no era un acuerdo entre Dios y Abraham, porque Abraham ni tan siquiera participa en el sentido de que él no pasa por en medio del sacrificio para que se cumpla. Habla del pacto de redención, y el pacto de redención es un pacto eterno, inquebrantable. Yo no tengo ningún problema personalmente en reconocer, teológicamente hablando, que aquellos que Dios, el pueblo que Dios decide salvar, es un pueblo que tiene una seguridad, para mí, de salvación. Lo que yo difiero es en términos de quienes representan ese pueblo, porque en el argot del dispensacionalismo, entre otros, ese pueblo significa el pueblo de Israel por exclusividad. El problema es que el Nuevo Testamento, que es la luz mayor, va hacia el Antiguo Testamento y lo interpreta, y no lo interpreta nunca como un pacto de exclusividad, sino como un pacto que representaba a todos los hombres que serían salvos por medio de la simiente, que dicho sea de paso es la misma simiente de Génesis capítulo 3 versículo 15, y el primer pacto o la salvación que se comunica en Génesis capítulo 3 versículo 15 no era un pacto sobre el pueblo de Israel. Yo no conozco ningún teólogo, y puede haberlo, que cuando analice Génesis capítulo 3 versículo 15 llegue a la conclusión en ese capítulo de que la promesa de salvación que vendría por medio de lo que el Nuevo Testamento cataloga como el segundo Adán era una promesa de exclusividad del pueblo de Israel. Y la razón es sencilla: Israel no existe en el panorama todavía. De hecho, Abraham no puede entender que es una promesa para el pueblo de Israel, porque primero, cuando lo recibe, no tiene hijos. Creo que recordárselo. Segundo, él era de Babilonia, de la antigua Babilonia. No era israelita. Su hijo tampoco era israelita. Y el hijo de su hijo, Jacob, que va a recibir el nombre de Israel, tampoco era israelita. Es cuando se le cambia el nombre a Jacob, que ahora el nombre de Israel, en el cambio a Jacob, va a venir a representar los hijos de Jacob o los hijos de Israel, y ni tan siquiera todavía en el argot de conocer el término para hablar de la pluralidad de un pueblo. Eso se desarrolla cuando salen de Egipto, porque la propia escritura, cuando habla de los que entran a Egipto, habla como que entran las familias de Abraham, no el pueblo. Es después de la salida de Egipto que ahora se empieza a utilizar la descendencia como el pueblo.
Pablo claramente en Romanos 4 señala algo que algunos no sé si lo ignoran, no lo saben, lo ocultan. Yo quisiera pensar que es que ignoran. ¿Qué es? Que cuando Dios hizo el pacto, antes de ser el pacto de redención del cual Abraham entra por medio de la fe, ese pacto se dio en un estado de incircuncisión. Y Pablo lo señala muy bien. Y es muy importante, no lo señala en incircuncisión en términos soteriológicos, porque en términos soteriológicos, como nosotros lo entendemos, el incircunciso no es salvo, no ha sido circuncidado. Lo trata en el contexto como que la circuncisión era el elemento que en el capítulo 17 marcaba exteriormente quiénes formarían parte del pacto. Por lo tanto, el que no tuviera el elemento externo no podría ser parte del pueblo de Israel y sería rechazado. Pero Pablo les pregunta a los hermanos en Roma, ¿no se han puesto a pensar por qué razón cuando Dios justifica a Abraham, lo justifica en un estado de incircuncisión? ¿Por qué no le entrega en ese momento o antes la circuncisión? Le dice, por una razón. Primero, porque la circuncisión no es lo que nos hace entrar al pacto. La circuncisión es la señora externa de lo que ya había acontecido internamente en el corazón. Y este es otro problema para los que postulan otro tipo de creencias, y no voy a entrar en ella, porque no es la circuncisión de la carne la que me hace un hijo del pacto. Pero Pablo les dice, lo hizo de esa manera para que quedase constituido que Abraham sería padre de circuncisos e incircuncisos. Entonces, ¿qué está diciendo? Claramente que el pueblo que sería bendito, que las familias de la tierra que serían benditas con la simiente, que claramente es Cristo en Galatas capítulo 3, versículo 15 y 16. Entonces, ¿qué sucede? Ya estaban los gentiles. Yo no tengo problema, y sé que he elaborado muchísimo en reconocer, por lo menos desde mi punto de vista teológico, puedo respetar otro, desde mi punto de vista teológico, la obra de salvación que lleva a cabo Jesucristo es una obra completa, es una obra en la cual los creyentes podemos estar seguros. El problema consiste en si esa obra que haría la simiente, dentro de la posición dispensacionalista, los gentiles no estábamos en el plan. Era solo el pueblo de Israel. De hecho, eso es su otro pilar del dispensacionalismo. Para que ustedes lo entiendan y ojalá se enojen. Nosotros vinimos a ser salvos porque por suerte, por la gracia de Dios, dirían otros, como usted quiera, el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Porque si el pueblo de Israel, según esta posición doctrinal, hubiese recibido a Cristo, nosotros no estaríamos teniendo este programa, estaríamos perdidos. Según ellos, el rechazo de la mayoría del pueblo al Mesías fue lo que abrió la brecha o la ventana a que los gentiles nos salváramos como una ñapita, como una ventana por un tiempo. De hecho, voy a decir más. ¿Saben la verdadera razón de por qué nos tenemos que ir en el rapto? Porque la verdadera esposa de Jehová no es la iglesia, es Israel. Nosotros somos como una querida por un tiempo y él se va a retornar a su esposa, para que lo entienda claramente. La que se encontró en el camino. Claro, ahí, ¿no? entonces la querida tiene que desaparecer. ¿Dónde se la llevan? Al cielo. Y se la llevan al cielo, y no es invento, porque esta propia escatología dispone que las profecías del Antiguo Testamento son de exclusividad judía y son terrenales, y los únicos que van a disfrutar las profecías terrenales son los judíos, mientras que la iglesia, sus profecías o su esperanza está en el cielo, en una nube, bajo una almohada, en alguna cobija en el cielo. Guardadita para que no se ponga celosa la esposa acá abajo, nos van a echar allá una nubecita por allá, ¿no? Ay, mi madre. Buenísimo, hermano Rufat. Acá hay otras, no sé cómo ande de tiempo, hermano, tenemos 1 hora y media, no sé, usted dígame. Sí, vamos a continuar la 1 hora y media, dígame la pregunta y con gusto. Ok, aquí está Fate and Grace, dice, si ya estamos en el milenio, bueno, él supone que usted es millennial, yo no le he preguntado eso, pero él ya lo supuso. Sí. Si ya estamos en el milenio y Satanás está atado desde la cruz para que no engañe más a las naciones, ¿por qué la inmensa mayoría de las naciones siguen siendo engañadas en la idolatría? Esa es una buena pregunta y parece un buen argumento y no lo es. Casi muchas de estas cosas me gustaría discutirlas con calma. Estamos hablando de Apocalipsis capítulo 20, el inicio del capítulo 20.
En primer lugar, esto muestra que la iglesia tiene un gran desconocimiento de la antropología bíblica. Y cuando hablo de la antropología, me refiero al estado caído de los seres humanos. ¿Por qué? Porque creer que con atar a Satanás se va a acabar el mal es una muestra descabellada de falta de entendimiento. El verdadero mal en nosotros, hermanos. La Escritura dice que no viene de fuera, está dentro. Satanás llevó el plan para llevar al primer hombre a la caída. Pero luego de la primera caída, se reconoce que los hombres, parcialmente y en algunas posiciones completamente, estamos atados al pecado. Por lo tanto, el mal ya es inherente, lamentablemente, y la rebeldía en el hombre. Lo que estoy diciendo es que no se requiere del diablo para que haya mal en el mundo, porque el verdadero mal proviene de nuestras propias concupiscencias. O sea, eso muestra de base el desconocimiento teológico abismal que hay. Casi nadie me invita a hablar de teología porque la gente cree que yo lo que sé es de escatología. Pero ya de paso ya veo que eso está mal. Segundo, la palabra que se utiliza para atar es la misma que se utiliza dentro de los evangelios cuando Jesús lo van a acusar de que él ha hecho el milagro en el nombre del Belcebú. Y él dice, no, todo lo contrario. Nadie puede entrar en la casa del hombre grande y atarlo, ¿no? Y usa la misma palabra. Nadie entiende. Yo no he visto ningún comentarista que tenga problemas y diga, no, Jesús, ¿cómo Jesús se atreve a decir que él ató al diablo ahí? Porque si él lo ató, entonces Satanás ya no podría hacer más nada. Tercero, sería brincar una conclusión de que la atadura significaría diametralmente y conclusivamente que no puede existir el mal. Lo que Apocalipsis apunta es que dentro del periodo del milenio, el verdadero propósito del milenio es que la iglesia avance sobre la faz de la tierra en términos de la proclamación del evangelio de Jesucristo, y que hay una restricción en un sentido. No significa que es completa, no significa que está allá esperando que le quiten las cadenas a ese plan que Dios tiene. Lo que se dice es que cuando ese periodo o esos 1000 años, como algunos disponen, concluyan, se le va a volver a permitir engañar a las naciones. ¿Ve? Eso es lo único que se dice. Yo no le puedo añadir más al texto ni inventar. No es necesario lo que estoy diciendo, y puedo mencionar otros puntos. No es necesario concluir que ese encadenamiento tiene que significar pues que debe haber un estado de paz en el mundo. ¿Por qué? Este es otro tema que también poco se discute. El concepto del reino. Porque el reino no puede durar 1000 años. El reino que levanta el Mesías es un estado eterno. Pero se da en diferentes fases. Yo creo que eso es parte de lo que no se entiende. El milenio es solo un periodo dentro del establecimiento del reino. Y lo que mucha gente a veces no asocia, y lo entiendo porque puede crear confusión, es que hay imágenes del estado eterno, o sea, del estado consumado de ese reino, que no se han realizado. Pero la gente brinca a la conclusión en la pregunta, porque se puede ver que lo que la persona está pensando es que si ya estamos viviendo el estado consumado, debe haber paz en el mundo, debe estar todo tranquilo, ya no hay pistolas, las pistolas las convertimos en un abanico para echarnos aire cada uno, y somos niños buenos, nos damos besitos y abrazos y nunca discutimos entre nosotros, nuestra relación con nuestra esposa es perfecta, con nuestros hijos, y somos la gente más buena del mundo. No, hermano, no funciona de esa manera. El estado del reino dentro del periodo milenial es el momento en Apocalipsis donde una vez Dios pasa por juicio a la gran ramera, va a llevar a cabo, no sé si lo ha visto, simultáneamente la consumación de las bodas. Las bodas del Cordero no se dan hasta Apocalipsis capítulo 19, y es importante la sincronización entre esos dos eventos y la simultaneidad entre los mismos, porque lo que está diciendo es
que la caída de uno da paso a el estado completo del otro. ¿Y por qué digo esto? Porque es un pacto marital y el pacto marital iniciaba con el compromiso del desposorio, que para efectos de ley era como si ya estuviesen casados, entiéndalo como María y José. Todavía José no había concluido, no se había acostado con ella, no había llegado el momento, pero para efectos de la ley era como si estuviese casado. Por eso estaba pensando cómo separarse de ella o divorciarse sin que eso le afectase a María. Si usted mira en el Nuevo Testamento las parábolas que hacen alusión a las bodas, porque hablan del nuevo pacto, el nuevo pacto está asociado a una boda, hablan no del inicio de la boda, sino de la consumación del pacto marital, cuando ese hombre que se había comprometido llega para tomar la esposa y finalmente vivir para siempre con ella. De hecho, Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, esa es la razón por la que Jesús le dice a los discípulos: me voy para preparar lugar para vosotros. Está hablando de lo que ya había iniciado en el capítulo 3, luego de la conversación de Jesús y Nicodemo, donde Juan el Bautista va a decir: yo soy el amigo del esposo y mi gozo es cumplido. ¿Por qué el amigo del esposo? Porque para que el pueblo entendiera en qué relación se encontraba con Dios, Dios explica el pacto como un pacto marital. Por eso es que se hace uso en muchas ocasiones de las parábolas que aluden a la boda o la consumación, y por eso ocurren en el capítulo 19, dando paso ¿a qué? Al periodo milenial o al milenio. El milenio no se constituye para poner un templo que Cristo se siente en una silla y se empiecen a llevar a cabo sacrificios de animales, cuando el Antiguo Testamento ya se cumplió, y el libro de Hebreos dice que eso sería una afrenta a Cristo, porque con un solo sacrificio ya nos hizo libre. Ya la sombra se cumplió. ¿Por qué ustedes quieren sacar la sombra? ¿Por qué siguen con el espejo si ya está la luz? No entiendo. De hecho, y sé que algunos van a decir, y aquí termino, no, pero es que eso no es que se hacen literalmente, es para tener un recordatorio. Yo no necesito un recordatorio en usted, porque si queremos un memorial o un recordatorio en esencia de la obra de Cristo, está en la Eucaristía, en la Santa Cena, y están los elementos para ello. No necesitamos un templo para eso. Cierro con dos preguntas que están en el orden de lo que estamos tratando. La primera, cuando hablamos, por ejemplo, de la hermenéutica, ¿no?, y la metodología que utilizan ellos, me surge una duda legítima, y esta es mía, ¿no? Sí, lo escucho. ¿Están rompiendo literalmente con la interpretación que ha tenido la Iglesia a través de los siglos cuando dicen que hay un rapto en 2 fases, cuando hablan de una pausa ahí en la semana? O sea, ¿eso se puede decir que es una novedad exegética o eisegética, como sea? Excelente. ¿O sí se puede encontrar? Excelente la pregunta. Para en primer Le lugar, digo por qué, hermano Rufat. Le digo sí, por qué. te escucho. Porque estoy leyendo algunos comentarios en el chat que dicen, no, pero es que es interpretación. ¿De dónde la sacó el hermano Rufat? No, la pregunta es ¿de dónde la sacaste tú, papá? ¿Tú de dónde sacaste esa interpretación? Fíjate, yo trato, por eso elaboro de dar los pasajes. Si fen, yo no estoy diciendo yo esto es lo que creo, lo llevo a dónde está la base, y eso que quisiera tener el tiempo para ir elaborando. Claro. Y digo porque yo soy metodista, ¿no? Y para mí es muy importante, por ejemplo, en mi quehacer teológico, Biblia, tradición, razón y experiencia. O sea, para mí la tradición juega un papel justamente como marco de mi quehacer teológico. Y yo siempre utilizo justamente la tradición o la historia de la iglesia como una base o soporte de mi quehacer teológico. Entonces, cuando ellos dicen, ¿de dónde sacaste esa interpretación? La pregunta es, ¿de dónde caramba sacaste tú la pausa? De hecho, ¿me puedes decir de dónde surgió esa vaina? Vamos, claro, rapidito. Si estamos tratando de ir a los padres de la iglesia, voy a, por ejemplo, decir claramente que no existe la postura premilenial dispensacional. Voy a ser categórico, no existe, no la busquen, no existe. Si alguien le ha dicho eso, le mintió descaradamente. Lo único que existe dentro de la patrística que yo he tenido la oportunidad de examinar es el premilenialismo histórico. Y el premilenialismo histórico es muy diferente en múltiples aspectos a esta cuestión del rapto secreto en 2 fases. O sea, eso no existe. ¿Saben qué existe para su conocimiento? Que Eusebio de Cesarea, que casi todo el mundo lo conoce por su obra eclesiástica, ¿verdad? La obra de la historia de la iglesia, que abarca los primeros 300 años aproximadamente de la iglesia, escribió 2 obras que son muy poco conocidas. Para mí, en este momento, la más importante es la prueba del Evangelio.
En la prueba del Evangelio, Eusebio de Cesarea establece claramente, y déjeme decirle antes lo que establece, eso era un manual de discipulado del final del siglo III al IV. ¿Y sabe qué establecía ese manual de discipulado? Que la profecía de las 70 semanas se había cumplido totalmente. Lo mismo que de hecho, voy a brincar más al tiempo. Martín Lutero, en el año 1543, siglo XVI, básicamente a mediados, hace una aseveración que a mí en mi estudio me voló la cabeza. Porque él dice en el capítulo 8 de su obra que en su tiempo, miren lo que voy a decir, había un consenso completo de que la profecía de las 70 semanas se había cumplido. La pregunta es, ¿cómo Martín Lutero, un doctor en teología, mire que habían situaciones que que usted debe saber, de controversia, que existiera consenso? Esas son palabras que hay que subrayar y acentuar. De hecho, una de las cosas que hace Martín Lutero en Los judíos y sus mentiras es, entre otras, usar la profecía de las 70 semanas para demostrarle a los judíos que habían rechazado al Mesías y que el cuerpo doctrinal de las profecías se habían cumplido y que por eso ellos se habían inventado desde finales del siglo I un Mesías, porque sin irme del contexto, la verdadera razón del primer Mesías en el siglo I, conocido por llevar una guerra grande, no de personas que se hubiesen proclamado Mesías, porque los había, es Bar Kokhba. La rebelión de Bar Kokhba, que lleva a la expulsión del pueblo aproximadamente a principios del siglo II, 130 y tanto después de Cristo, donde se le cambia a Judea, el nombre de Judea a Palestina, es porque Akiva, uno de los rabinos principales y más importantes del primer siglo, sabía que se había cumplido el tiempo y que necesitaban levantar un Mesías porque no podía haberse destruido el templo sin que apareciera el Mesías, lo que ya acabo de decir. Por lo tanto, surge este llamado Mesías, que guarda relación con las profecías de Moisés, que eso es otro tema, especialmente sobre la estrella que vendría. Así que, no sé, mucho cuidado, hermano, con lo que ustedes escuchan. Esto es nuevo, no aparece. O sea, podemos decir categóricamente que el dispensacionalismo premilenial, pretribulacional, mid o post, es un invento que surge, yo no diría en el siglo XIX, tal vez en el XIX se aclara un poco más, porque la realidad es que cuando uno lee la obra de la Cunza, hay otros Rivera, libros que ya anteceden, Rivera, que ya anteceden y que van, no está el cuadro, claro, que la gente lo sepa. Jesús en gloria, pero la venida es en gloria, pero ya van poniendo el esquema de lo que posteriormente con Darby obviamente se sistematiza, y por eso casi siempre se coloca 1830, siglo XIX, como el momento en el que ya está como para digerirse o para darse a conocer como la iglesia hoy lo conoce. Es nuevo. Yo sé que van a decir que esto no prueba nada, porque lo que van a decir, por ejemplo, es, bueno, pero nosotros tenemos otro cuerpo de doctrinas que posiblemente en los primeros siglos no se discutieron tanto y las discutimos después, pues porque uno sabe ya por dónde van las líneas, y entonces pueden reconocer que no se dice, pero pues entender que ahora el Espíritu Santo nos ha traído a la luz y que ahora por alguna razón pues se ha dado a conocer y que tiene que ver porque estamos llegando en el escenario final y ahora la iglesia debe saber. Cualquier cosa se puede decir. Claro. Esta es la pregunta final, hermano, y yo se la hago, verdad. Sé que no quiero insultar su inteligencia, por supuesto, pero yo sé que ahorita estamos 2.500 personas conectadas y están los que requieren respuestas un poco más sofisticadas, pero el grueso de la población del mundo evangélico que cree estas cosas está atravesada por un elemento que es netamente psicológico. Si tú no bendices a Israel, vas a ser maldito. Entonces tienen una obligación que les inyectan desde los púlpitos, un adoctrinamiento constante en el que se ven comprometidos a relacionarse con el Estado político y el sionismo, y entonces si no lo hacen, se ven atosigados por esta culpa de alguna forma, ¿no? Y ahí hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente
aquí vienen muchos hermanos que dicen, mi familia cree eso, que Hugo Chávez le dio cáncer porque maldijo a Israel y cosas así, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que usted le daría pastoralmente a estas pobres personas que realmente creen, no sé, que viven en este miedo, esta verbena popular que han inyectado los pastores, ¿no? Sin ningún tipo de respeto, que han atravesado la conciencia de estas pobres gentes, que creen que tienen que tener un compromiso con cada cosa que... Ahorita está una guerra en Irán y esta gente está celebrando porque ellos están bendiciendo a Israel y les va a ir bien. ¿Qué le respondería a usted a esa gente, man? Ay, hermano, es difícil porque la única respuesta que yo entiendo debería poder causar, calmar el alma, las emociones y traer razones la escritura. Si la escritura no puede llevar a cabo o Dios no usa ese proceso en algunas personas, yo no lo sé, no tengo otra forma. De hecho, le voy a ser bien honesto y a lo mejor a algunos no les va a gustar. Pero pastoralmente yo entiendo, si ustedes leen 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo mismo por el Espíritu dice que aquellos, claro, sé que van a decir, bueno, pero nosotros creemos en Cristo, que aquellos que han rechazado la obra de Cristo se les permite creer en la mentira, que les ha enviado un poder engañoso. Yo veo mucha gente en engaño y otros en una gran ignorancia, pero una ignorancia abismal. Nuestra teología debe provenir de la Escritura. Israel no es una vaca sagrada y ustedes están haciendo una vaca sagrada a Israel. De hecho, una vaca sagrada que ni tan siquiera Jesucristo lo hizo de esa manera. Los ataques, según algunos, más crudos contra el pueblo de Israel provienen de la boca principalmente de Jesucristo, del apóstol Pablo. De hecho, esta es parte de las razones de por qué están tratando de cambiar y empiezan primero con el cuento de que tenemos Biblias, que hay que atemperarlas. Yo no digo que haya palabras que no puedan entrar en desuso, pero la verdadera razón de los que están detrás, con toda esta cuestión de la crítica, teoría crítica, de las escrituras y sus estupideces, porque no puedo decir otra cosa. Porque usted tiene, por ejemplo, va a una clase en un seminario y le va a decir que Isaías tiene no menos de tres Isaías. Sin embargo, fíjese por qué es importante leer la escritura y usted no tiene que ir a un seminario. Que usted ve las referencias a todas las citas que se hacen en el Nuevo Testamento de Isaías, tanto del capítulo 6, que son vastas, del capítulo 40 y tanto, del 65, del 66, o sea, que aglomeran los diferentes renglones con los diferentes Isaías y el Nuevo Testamento siempre habla del mismo Isaías. Entonces, ¿a quién demonios le creo? A la Escritura. Mucho cuidado. Jesús nunca dijo, de hecho, Juan el Bautista fue quien inició esto. Cuando vino aquel séquito de los escribas y los fariseos, para ver por qué o con qué autoridad Juan el Bautista hacía lo que hacía, de las primeras cosas que le dijo fue, aquí no vengan a presumir, a mí no me vienen con el rollo de que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Y literalmente estaba diciendo que Dios llamaría a gentiles, que tan pronto como se usa el momento de la salvación del criado, del centurión, si no se había dado cuenta, lo primero que hace ver a Jesús ante la fe de ese centurión, es decir, y aprovechar el momento escatológico para decir, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham. Y este pueblo, muchos quedarán fuera. Jesús les llamó a algunos de ellos hijos del diablo, literalmente. Juan le llama sinagoga de Satanás y así sucesivamente. Entonces, el problema usted lo tiene con la escritura. Si esa es la posición que usted quiere tomar porque su predicador favorito se lo dice, eso es como un mantra. Eso es una cuestión para hacerle creer que ellos son el pueblo digno y fideligno y que nosotros somos plato de segunda mesa y que nos debemos a ellos. Pero ese es el mismo lenguaje de ellos en sus escritos. Nosotros solo servimos, claro, para servirles a ellos. Y de hecho, los que no les sirvamos estamos llamados a ser destruidos. Ojalá pudiéramos hacer algún programa para poder probar bíblicamente no solo lo que ellos dicen de don. A mí no me preocupa tanto lo que ellos digan de don, pues es una cuestión interpretativa. ¿A dónde apunta la profecía? ¿Quién representa bíblicamente Edom? Porque se van a sorprender que cuando se utiliza Edom, se utiliza en el marco o en el contexto de los hijos de Isaac, donde uno de ellos
a pesar de ser un hijo legítimo y ser el mayor, es descartado y no entra en el pacto. Y eso se hace de manera clara y contundente para dejar testimonio de que no todos heredarían, como Pablo luego en Romanos capítulo 9 asevera con claridad, no todo el que desciende de Israel es realmente considerado parte de Israel, que de hecho eso no inicia en el capítulo 9, eso inicia en Romanos capítulo 2, versículos 27 y 28, cuando Pablo dice, no es judío el que lleva la circuncisión de la carne, sino que son realmente judíos o son parte verdaderamente del pueblo de Israel los que tienen la circuncisión del corazón. Entonces, yo lo único que les puedo pedir a la audiencia es que antes de sacar conclusiones, yo no estoy reclamando ser autoridad. Quiero ser claro, yo no soy autoridad. Yo soy un estudiante. Creo haber hecho mi trabajo y continúo haciendo mi trabajo. Estoy seguro que hay cosas que todavía debo pulir y cosas que aprender. Pero si voy a asumir una posición y si voy a llegar a ser categórico en algunos aspectos, que ser categórico es decir, es así y no es de otra manera, debo tener una base para poder decirlo. Mire, yo respeto, yo no tengo problema en diferir con los hermanos. ¿Sabe lo que a mí me molesta? Principalmente cuando alguien me dice que cree algo que no puede defenderlo. Porque cuando alguien, por claro, ejemplo, cuando alguien ya, perdón hermano, cuando alguien ya comprometido con su postura, llega a hacer declaraciones, por ejemplo, de que es necesario la matanza de los 70,000 niños en Gaza que se verá con el genocidio. No, eso da que llorar. Claro, sí, a eso voy. O sea, ese tipo de, no sé, uno esperaría encontrarlas de personas neófitas, fanáticas, pero es que este tipo de cosas uno le encuentra de pastores, de líderes, de personas que se precian de ser maestros. Entonces uno reacciona a esas cosas y esta gente dice, nos están atacando. Papá, ¿cómo vas a decir eso de que es necesario 70,000 muertes? ¿Qué estás haciendo un sacrificio a Moloch, papá? O sea, no, yo no entiendo. Mire, hermano, aún tomando que ellos estuvieran bien, y yo ni un segundo creo que están bien. El carácter nuestro como cristiano debería ser de dolor. Porque como pastor y papá, yo tengo hijos perdidos. Y yo puedo ver la oración y el dolor de Pablo en Romanos capítulo 10, al decir que si estuviese de él ora por ellos. Y si aún él pudiera ser anatema para salvarlos, él lo haría. Yo puedo entender, pero no puedo entender que se haga de esa manera. O sea, póngale usted que ustedes entiendan que eso es parte del juicio de Dios. Y que eso debe ocurrir como pasó, digamos, pues mencioné en el Antiguo Testamento, que Dios mandó y que debía ocurrir. Pero llevar a cabo eso como suponiendo, presumiendo que aquí venimos nosotros a cortarle la cabeza o a destruirlo, porque nosotros somos mejores, no haber entendido el Antiguo Testamento. Y aquí voy a decir algo que creo que aclara mucho. Cuando estuve recientemente exponiendo todo el libro de Deuteronomio, no hace mucho, les hablaba a nuestra congregación que cuando Dios manda destruir estos pueblos, a la vez le dice al pueblo, yo no los estoy destruyendo porque ellos sean peores que ustedes. Y a la vez les dice, les recuerdo que de la misma manera en que ellos, por causa del pecado, merecen la muerte, ustedes también la merecen. Y si no me obedecen, también serán destruidos. O sea, Dios les lanza una advertencia donde los usa como instrumento de castigo contra esas naciones en Canaán, pero a la vez les advierte que de la misma forma o en la misma manera en que Dios los utiliza para cumplir ese plan, Dios utilizaría naciones dentro de ella o fuera para castigarlos de la misma manera. Entonces, mi punto es, yo debería tener mucho cuidado con estar asumiendo, poniendo una posición arrogante de que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Yo creo que nuestra actitud en todo caso debe ser como la de aquel recolector de impuestos que cuando oraba decía, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí. Pero esa actitud arrogante de que los otros se los lleve el diablo porque nosotros nos vamos para el cielo,
O sea, aquí la actitud de la iglesia ha sido de un voz, o sea, yo le llamo la escatología de maleta, donde la gente está esperando la guagua, la camioneta, el autobús, para que los vengan a recoger, y los que se queden que se los lleve el diablo. Oye, esos que se los lleve el diablo son tus hijos, es tu papá, que tengo que recordarle, porque fíjese qué fácil se nos hace pasar juicios cuando son gente de fuera. Eso es porque son allí, usted no los conoce. Porque si ese fuera su hijo, el que fuera preso, estoy seguro dirá, ay bendito, tengan empatía, tengan misericordia. Así somos, es parte de nuestra dinámica. Jesús nos recordó, y aquí termino en el Sermón del Monte pastoralmente, ¿por qué echas a ver la viga? ¿Por qué no echas a ver la viga que tienes en tu ojo y siempre estás viendo la paja que está en el ojo ajeno? No te deberías sacar primero la viga que tienes. Obviamente es una hipérbole, que lo que está diciendo, somos tan hipócritas en términos generales, que yo puedo señalar todos los pecados que veo en Pacheco, pero ¿por qué no saco el tiempo para sacarlos, para ver mis propios pecados? Porque yo puedo decir como pastor que los tengo y que tengo que luchar con ellos. Entonces deberíamos tener mucho cuidado como cristianos con cómo tocamos estos temas en términos de hasta de gozarnos algunos y de hablar de que debemos orar para que caigan ahora mismo bombas atómicas y ya se los lleve el diablo y se destruyan. Ciertamente los que hacen el mal deben pagar el precio, pero que no se le ocurre que yo como pastor y usted también debíamos pagarlo. Totalmente. Que si por alguna razón en su gracia fuimos llamados y por el Espíritu Santo vinimos a ser convencidos de nuestro pecado y de que solo en Cristo hay salvación, eso es un acto de gracia que no debería bajo ninguna circunstancia llevarnos a colocarnos en una posición donde miremos a los demás hombres por debajo de nuestro hombro. Eso no está bien, da pena. Para el que lo haga, da pena. Israel no es una vaca de oro, no representan la totalidad de todo el pueblo de Dios, nunca lo han sido, pero tampoco debemos llegar al extremo de pensar que entonces todo el pueblo de Israel pues son los hijos del diablo. Porque hay gente dentro de ese pueblo que Dios llamó en el... De hecho, no nos hubiera llegado el evangelio sin ellos. Sí, Pedro era de parte de ese pueblo. Pero es que estaba profetizado. Yo usaré parte de ese pueblo para diseminar el evangelio a las naciones. Entonces, decir que todavía que Dios no pueda estar salvando, no, Dios puede salvar de toda lengua y toda nación. ¿Debemos orar por Israel? Sí, pero yo creo que debemos orar no para que Dios los bendiga porque son el pueblo bendecido, sino para que realmente Dios en su misericordia o en lo que haya establecido continúe llamando a salvación personas que están profundamente equivocados. Como Pablo dice, yo les doy fe y termino, que tienen celo, pero no celo conforme a ciencia. Es irónico, ¿no? Hablar, por ejemplo, de que Israel es un pueblo bendecido cuando la Biblia dice, y todos los que quieren ser justificados por la ley están bajo la ley malditos. O sea, es una ironía, parece que la gente no conoce sus Biblias, ¿no? Ellos necesitan el Evangelio para gozar justamente de la bendición que gozan hoy los que tienen a Jesucristo. Pero bueno, ¿qué puedo decir, no? Hermano Rufat, ha sido una bendición tenerlo. Gracias. Siempre es un placer, siempre es un placer. Y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación y que haya sacado un poquito de su tiempo para estar acá. Espero que se haya sentido cómodo, a gusto. Sí, súper. Que no sea la última vez, porque esto da para mucho, ¿no? Para poder seguir hablando. Muy bien, pues agradecido, hermano Pacheco, por este tiempo, este espacio, y saludos a los hermanos que nos están escuchando y también a aquellos que posteriormente estarán viendo el video o el audio. Adelante en el Señor siempre, del pastor Gilberto Miguel Rufat. Nuevamente, usted no tiene que tomar lo que yo he dicho, pero sí le pido que tome la cita, estúdiela, vea los pasajes de referencia, al menos pase por el proceso, porque creo que le va a hacer pensar. El solo replantearse algunas cosas va a ser positivo. Así que, nada, gracias por la oportunidad. Un abrazo hasta Texas, hermano Rufat. Que bendiciones, hermano. Bendiciones. Me despido de ustedes. Amén. Ahí está el hermano Rufat, queridos hermanos. Espero que hayan disfrutado muchísimo el live. La verdad es que es un tremendo capo, ¿no? O sea, compararlo con todo respeto lo digo, compararlo con Gutiérrez es no saber ni dónde estar parado, ¿no? O sea, Gutiérrez tiene una postura dispensacionalista pop. Rufat es un doctor, ¿no? Entonces, solamente para comentarlo.
Y respecto a quién fue el que dijo que era necesario que Israel se despachara a 70,000 personas, pues fue Murcia. Murcia va de picada, ¿no? Va en picada ese personaje, endosando a Cash Luna, hablando del Evangelio de la Prosperidad, diciendo que se pueden matar a 70,000 personas porque es necesario. O sea, no se vuelve de esa fácil, ¿eh? Solamente eso digo, de esas no vuelves fácil. La gente está siempre viendo. Entonces uno debe ser cuidadoso con las declaraciones que uno dice, ¿no? Las declaraciones que uno hace. Y cuando uno comete errores, uno tiene que salir y pedir disculpas. Hermanos, saben que metí las patas con esa frase, no la pensé, estaba sobre... No. Lo que hemos encontrado con ese muchachito es que redobla la apuesta. Quiero decirles que yo pensaba que ahora que estuviera con el Rebe Trembolonas iba a rectificar respecto a Cash Luna. No. El muchacho está envalentonado en sus tonterías. El muchacho está envalentonado en sus tonterías. O sea, él sigue diciendo que Cash Luna es ortodoxo. Y sigue diciendo que él banca el Evangelio de la Prosperidad y toda esa basura, ¿no? Y luego ahí mismo redobló la apuesta y terminó diciendo que era necesario la muerte de 70,000 gazatíes, que es un genocidio. Que era necesaria esa vaina, ¿no? Una locura total. Mi gente, ya nos vamos. Espero que hayan disfrutado mucho. No quiero manchar el live, que estuvo brutal. Lo disfruté muchísimo. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado muchísimo. Yo me retiro, preciosísimos, pero no me retiro sin antes decirles que les amo. No coman tierra, pórtense bien y compartan este contenido para que llegue a muchas más personas. Vámonos, que aquí espantan, pero vámonos con esta joya, mi gente. Hasta luego. Su nombre, Erika. En la hierba crece una pequeña flor, se llama Erika. Miles de abejitas bailan a su alrededor. Su nombre, Erika, pues su corazón rebosa de amor y el vestido huele a flores del campo. Su nombre, una pequeña flor, se llama Erika. Miles de abejitas bailan a su alrededor. Su nombre, Erika, pues su corazón rebosa de amor y el vestido huele a flores del campo. Su nombre, Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.